Suscríbete a La Panterita. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Vinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Atención. Muy bien, buen día. Atención, revisión VAR. Bueno, el efecto tereré, muchachos. Alemania está ganando 1-0 y se metió al partido previo al encuentro para la famosa, como dicen los cronistas, están posando para los reporteros gráficos. Se taparon todos la boca en señal de protesta contra la FIFA. ¿Vieron eso, muchachos? Sí. Pero, ¿Vieron? Todos los jugadores. Pero por Todos foto, los ¿verdad? jugadores. ¿Ah? Por foto, ¿verdad? Sí. Porque en la transmisión oficial... Ay, no, ahora No, salió. no, eso. Claro. Hay foto. Por eso. Hay foto. fotos de... No, ya hay fotos. No, claro, y eso es lo que te digo. Que, o sea, en esta era ya es imposible ocultar. O sea, más allá de la gente... Uno entiende el tema de los derechos, el tema de la propaganda, o para aquellos que van para mostrar o ser chiroleros, ¿verdad? Pero, o sea, hoy en día no puedes ocultar cosas. Pero hago nomás esa salvedad que el famoso no se vio en la transmisión, pero hoy en día con el tema de las redes se ha visto cómo posaron. Se sumaron a los ingleses que en lo previo al partido frente a Irán habíamos marcado que se arrodillaron también en señal de protesta, y ahora los alemanes llevaron la mano a la boca. Esa sí se vio porque Esta es la fotografía. no podían no verse porque era antes del inicio del partido. Claro, además agarró todo cuando se distribuyeron los ingleses. Igual hay que ver porque vos sabés que la FIFA sigue agarrándose con el tema de los latinoamericanos, porque abrieron sumario para la hinchada de Ecuador por algo que ¿Queremos cerveza? cantaron contra Qatar. ¿Queremos cerveza? No sé si por lo de la No, cerveza por canto o por contra el Chile, por canto contra Chile también. el que nos salta de y después ayer a los de México también abrieron sumario. Entonces, digo, Inglaterra, Alemania, pero no sé si otra vez FIFA es el famoso agarrarse con los más débiles y no con los poderosos, ¿verdad? Atendé, Federico. El TAS condenó a Independiente de Avellaneda a pagarle $5.700.000 al América de México, que le debe por Cecilio Domínguez. El rojo tiene 45 días para abonarle, y si no lo hace empieza a regir la prohibición de fichajes. Así mismo, te comentaba la otra vez que era Qué bárbaro. el Derly González de Independiente era Cecilio. Qué bárbaro. Sí, 5 millones, y vos sabés que hay más también, por ejemplo... 5.700, Federico. Amorebieta también tiene lo suyo ahí. Ah, no. El arquero Campaña, un uruguayo Gastón, no recuerdo. Pero realmente muy mal Independiente, y está con el mismo tema de Olimpia. No podrá incorporar y tiene nueva dirigencia, Muy triste lo que le pasa al club, y bueno, y lo de Cecilio no pagó nada. ¿Cuánto pagó? 2 millones. Ahora ha pagado a la América de México. Pero ¿por cuánto que compró su fichaje? Bueno, la gente me ve por televisión y estoy pensando, lo que falló Japón es increíble. Lo No. que falló Alemania, lo que ataja el arquero Japón es increíble. Alemania, el penal tonto que hizo, ¿no? Alemania. Hizo un penal muy tonto, pero Japón lo que ataja. no le va a patar nunca. Pero mira mira. abajo del arco, hermano. Japón va a perder 2-3. Mira, no, abajo del arco. No, O bien, sea, oye, un arquerazo tiene Alemania. De hecho, los dos... Mira. No, el rebote. O sea, los dos están muy cerca del gol. Sí. Para la gente que ahí, los dos están muy... O sea, está muy cerca el 2-0 como está muy cerca el 1-1. Pero Japón no le tiene a Neuer. Mira. El mejor No, arquero. pero se lo está atajando al arquero de Japón. No, Parece un samurái. Alemania. Bueno, saludo para Ramiro Ayala, que está en la sintonía. Está escuchando la radio con los muchachos. Está... el fin de semana vamos a estar corriendo con Dimo Cabal, el rally de Cordillera. Un saludo, mi querido Ramiro. Saludo. Bueno, muchachos, el tema... lo de Francia vieron ayer, ¿verdad? Sí. Seguimos con el tema mundial. Francia apabullante. Sorprendió Francia. Me tocó comentar el partido y sí. Lo de Lucas Primero, Hernández, lateral, se lesionó, ¿verdad? Pero ligamentos cruzados. Entró su hermanito, jugó mejor. Susto inicial, pero después demasiada calidad sí. para el 4-1. Se anota, o sea, ratifica que es uno de los candidatos. Claro, vos veas Francia, ahora Alemania, el primer tiempo de Alemania fue avasallante, ¿verdad?
Francia ayer con Giroud, que sacó un poco y hizo olvidar a Benzema. La cara del técnico cuando lo recogió en el banco suplente, de chance, satisfacción plena. Viste que en Rusia no hizo ningún gol. No, Él era el aguantador de pelota. Claro, o sea, siempre venía con el estigma, el 9 sin gol Sí. del equipo campeón. Y todo Así el mundo mismo. hablando de Benzema. Entonces ayer con un doblete. y Estupendo. además, gol de Japón. Viste. Estaba muy cerca lo de Japón. Y No. con el doblete. Se veía venir. Hermano, que anulen esto. Se veía Alemania venir. tiene que estar. Con el doblete de Giroud, igual a Henry. Sí, como máximos goleadores del de la liga, de la selección. 57 goles puede ser. 57 ambos. Y ¿Qué? aunque la diferencia es que este récord lo consiguió Thierry Henry mucho más joven que Olivier Giroud. Y son 57 goles con la selección francesa de fútbol. Si Olivier Giroud marca un gol más, él va a ser el récordman en relación a esta cantidad de goles. Pero de todas maneras esto va a ser ampliamente superado por Mbappé seguramente, ¿verdad? Porque Mbappé es muy joven todavía y 51 y ya- goles en realidad. ¿Cuántos? 51. 51 tienen ambos, ¿verdad? Ambos. Ayer llegó a Sí. esta cantidad Giroud, el hombre del Milan. Sí. Ahora en el Milan, ¿verdad? Porque la verdad que se confirma el gol de Japón, ¿será? Sí. Qué bárbaro. ¿Y El quién es el 8. que metió? El 8, ¿no? ¿Ah? Vamos mirando. No puede ver Alemania, ¿cómo ve así será? ¿Quién ve el tipo que le metió? Ah, Takumi Minamino. Este es el jugador estrella de la selección de Japón. Jugador que juega en el Mónaco de Francia. Takumi Minamino. A los 74. Ah, no. Ahora Alemania se le vaya encima. No va a aguantar Japón. Avísame cuando meta Alemania, por favor. Dirá, sobre mi pollita, dice uno ya. Elena. Se fue a la B, dice. Qué barbaridad. Otro partido, muchachos, ayer el Mundial. El México-Polonia 0-0. Ah, lindo, El penal. Sí. Yo creo que el partido se reduce al No, penal. el primer tiempo estábamos mirando. El primer tiempo acá en México Mundial de bien. Ochoa. Quinto mundial de Ochoa. Qué locura. Y vieron en Túnez, Dinamarca, una famoso acá, el que discutimos tanto, el rebote corto. Ese terminó 0-0 también. Sí, el rebote corto, pecho, mano. Que no se cobró. Sí, para... Y hoy fue Túnez, para perdón, Dinamarca iba a ser a favor de también. Dinamarca. Túnez, Croacia Sí. terminó 0-0 Pero también. digo, Marruecos. para tomar muy... Marruecos. Para tomar muy en Croacia. cuenta. Claro. Marruecos, Croacia, perdón. Para Dinamarca, Túnez ayer y... Sí. Para ordenar un poquito. Los dos equipos de esta parte de África empataron 0-0 con los Sí, europeos. Nadie podemos concentrarnos en el programa porque estamos mirando el partido de Alemania, ¿verdad? Es complicado estar en otro Pasa tema que hoy. los de camiseta azul están buscándose uno, ¿eh? Es que, Dios. a ver, no es que Quieren con el estar gol de embalados. Japón. No, se le va Japón encima. Claro, claro. Se le está yendo Japón Este encima. te va a ser el mejor partido hasta aquí en la Copa del Mundo, ¿eh? Sí, ¿Eh? yo creo que sí. Este es el mejor partido hasta aquí en la Copa del Mundo, digo. Sí. ¿Quién El está? primer tiempo fue bueno también. No, Sí, no, sí. pero yo estoy desesperado, hermano. Alemania no puede perder. No, ay, Japón está a punto el segundo, así que cuidado. Vos me querés afligir a mí. Estamos con Roberto Garcete, padre de el vicepresidente de Resistencia. Roberto, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para tus compañeros y en la audiencia. Bueno, acá estamos mirando el Mundial. Contanos un poquitito, por favor. ¿Ya definieron quién será su DT? Y justamente esta cita tenemos una reunión con el presidente y los miembros más. Vamos a ver si podemos quitar ya en la semana el nuevo DT. Estamos mirando las carpetas que nos presentaron y no queremos equivocarnos. Queremos lo mejor para Reci. Roberto Torres podría ser un candidato otra vez. No, por lo menos hasta que yo sepa, no está en la lista, pero él siempre tiene la puerta abierta del club, ya que terminamos de buena forma este año con él. El gran responsable de que Resistencia esté en primera división es él, entonces es un candidato, siempre puede ser un candidato para Resistencia. Uh-huh. Y, presidente, ¿hay posibilidad de que se haya que haya cambios, que se hagan cambios, perdón, modificaciones
en la regla sub-19 para este año? Y creo que lo lógico es que tiene que seguir este mismo, creo que ahora se va a convertir automáticamente en sub-20, ya que el sudamericano y el mundial es este año, ¿verdad? Y creo que para la segunda etapa, creo que ya tenemos que prepararnos para cambiar las edades y ya tiene que ser ya mirando al otro operativo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el rearme del plantel, le van a traer muchos jugadores, habrá muchas bajas. ¿Cuál es el proyecto deportivo para el año que viene? Y prácticamente el 50% del plantel ya fueron licenciados y el 50% va a quedar. Vamos a traer refuerzos, vamos a tratar de rearmarnos y hacer un equipo fuerte otra vez para el próximo año. Roberto, cuando decía el tema del sub-19, para acomodar al siguiente sudamericano que es en el 25, ¿la idea es que no haya o que sea más baja la edad? Y eso es lo que más o menos es la idea, ¿verdad? Que tratar de que estos mismos chicos que estaban jugando ese año fue el apertura, y ya que el sudamericano y el mundial en el primer semestre del año, creo que tendríamos que cambiar ya para el clausura un límite de edad más bajo como para que pueda ser fructífero para el próximo operativo, es decir, ya jugar con las edades que va a ser el próximo sudamericano. O sea, tu idea es... Sub-18, prácticamente, sub-18 sería. Claro, tu idea es bajar la edad, no que se elimine y que recién para el 24 vuelva, porque vamos a estar en la cercanía del sudamericano y el mundial. Y yo creo que sí, ahora mismo eso pactamos, creo que los técnicos ya pueden ir preparando este primer semestre a los chicos que pueden usar para la clausura. Eso ya va a quedar a criterio de todos los presidentes del club de primera división y de los delegados. Es una idea nomás que a mí se me ocurrió, ya que yo he trabajado mucho tiempo con las divisiones menores. O sea, tu idea es que, como este año, que en la apertura no haya ese reglamento y en el clausura sí, pero con esa modificación. No, yo creo que estos mismos chicos que hoy es sub-19 sí, puede seguir jugando como sub-20, ya que nos sirve mucho todavía porque este año es el 2023 el sudamericano sí, y el mundial. ¿Y esto cuándo va a definirse? Y creo que en la próxima reunión de consejo tiene que ya pactarse antes de terminar el año, así que para que los equipos puedan ir preparándose. Bueno, ¿qué sabes de Rubán dos Santos? Y Rubán está un poquito descansando ahora. Creo que entre hoy y mañana viaja un rato a Brasil para visitar a sus familiares, y creo que va a traer 2 o 3 parientes para que vivan con él acá. Gracias, presidente, por atendernos, muy amable. Qué golazo. Muchas gracias Muy y hasta gentil. siempre. Muy amable. Gol de Japón será, no puede Qué ser. golazo, No, hermano. ¿Qué es lo que está Qué pasando? golazo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el gol? Pelotazo de borde a la derecha. casi Gol hasta- de Japón. Hasta la chica, como dicen, le rompió el arco a Neuer. Ritsu Doan fue el primero en marcar 1-1. Ahora el número Jugador del 18. Friburgo. Y ahora vamos a confirmar quién marcó el 2-1. El 18. Yo he visto el 18, que es Sí, 18. Asano. Qué Asano. golazo. Qué bárbaro. Pelotenido. ¿Qué pasa? che? Pensar que Alemania, el último partido mundial, perdió contra Corea, ¿verdad? Sí, sí, por eso Y ahora recuerdo. está perdido con Japón. Los chicos crecen. Asano. Qué Casaca bárbaro. 18. Pero viene, ¿no? De Este chiripa. otro mira. que juega en la Bundesliga. También. De hecho, Japón... Este juega en el Bochum. Sí, a la mayor legión de extranjeros Qué lo tienen en la Bundesliga. Mira el Qué pique, bárbaro. el pique. No, de hecho estaba diciendo que Japón estaba cerca. Estaba cerca del empate y después la postura no fue ahora a retroceder. Golazo, Qué ¿Qué golazo. pasa Y en el Mundial? primer palo de Neuer, Sí.
¿Qué es lo que está pasando, hermano querido? Coste que Japón No, la pero pasó sí. muy mal en el primer tiempo también y para Pero, ahora en el segundo. Sí, acordar, Alemania hubo claro, 20 minutos que lo pasó por Sí. encima. pero que Pero Japón viste siempre ese le da- gol anulado. Sí. O sea, ellos O jugaron sea, a siempre eso. le da una respuesta a Japón. Sí, 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 O sea, no es que tampoco... Pero ahora lo dominó, lo ganó, le ganó en velocidad, le ganó todo. Por lo que vimos en el segundo tiempo, bien, ¿eh? Sí. O sea, es un poco el equivalente de lo que ayer había hecho Arabia Saudita con Argentina. Qué locura. No, yo no voy a poder seguir el programa si pierde Alemania. Alemania, vamos. No, Claro que no cobraron, claro que no Corona, cobraron. no, Sí, Corona. qué grande el bar del Mundial. Bueno, grande. hace la conducción del programa. Yo no puedo más conducir el programa, Ariel, en estas condiciones. Mira, niño, dice lo que está sufriendo Bueno. Gilberto Bernal. Mateo González El alemán. emitió, vos sabés que ahora se entiende Otra vez por Mateo qué- Brama, mira que No, pues- Nipón. Vos sabés que yo ahorita el Nipón 20.000 no la podés dejar de escuchar, mira que la más importante de, Vos de sabés que Japón Pero no al, es. al final en la no le historia. sacamos ni quién va a ser el técnico al presidente Garcete. Sí, sí. Pero no negó lo de Tiburón cuando Ariel le preguntó. Pero es uno de los candidatos, pero no le dio mucha entidad. Disculpe por insistir, pero ahora entiendo más o menos el por qué ese primer posteo de González, de Mateus, para dar a entender que no Pero entiende el no, idioma. ¿sabes qué? ¿Eh? ¿Sabes qué? Quiere No, esclarecer, es imposible. aclarar y oscurece más y Es cada vez imposible. nos quiere tomar de tonto a No, todo y no, se no. entendió muy bien. No es que tiró una frase y es mentira eso. Y él habla muy bien el español. habla muy lo bien escuchás y, habla y muy su bien. concepto fue muy... No, ahora Pero que no venga. famoso que en este tipo de circunstancias cuando una persona protagoniza una suerte de polémica se le fue el control y se sale con la frase fuera de contexto. Que se le puso fuera de contexto supuestamente a él al final. No tiene pie ni cabeza. No le va a creer nadie, ni su compañero le van a creer, ni tampoco le va a creer el propio Chiqui. Claro, porque lo que pasa es que está el material. Yo me acuerdo cuando acá charlamos con Maxi Yancuche. Dijo, ahí en el Twitter de la radio está todo el material. Fuera de contexto de cuando vos dijiste algo y después desarrollaste otra idea y te sacaron nomás. Ahí tenés el bruto y el famoso, él dice fuera de contexto, pero al final otra dice, pero igual si por allí se sintieron, una de dos. Pido disculpas. Claro, una de dos. Si te ¿sabes tergiversaron, qué? ¿para qué vas a pedir disculpas? Es cierto lo que dijo Chiqui, tiene ciclotímico, hasta en su propia pronunciación es ciclotímico. O sea, dice que él fue malentendido, que se tergiversó, que hay barrera idiomática, pero abajo dice, pido disculpas si es que yo le ofendí a la gente, o sea... Es el famoso cuando alguien pide disculpas y dice, si alguien se sintió ofendido, no, espera, si vos cometiste un desliz, vos pedís disculpas por ese desliz. Ahora, Claro. si vos no cometiste ese desliz, decía el ¿por qué va a famoso... decir, la ¿quién famosa, se va a sentir ofendido? No, claro, la famosa frase, espera, yo me hago cargo de lo que yo dije, no de lo que vos entendiste. Pero si vos le jugás las dos puntas... Sí. Y eso es lo que hizo. O sea, Y dice, por eso te digo, yo y tengo una hace- barrera idiomática y el texto está muy bien redactado por alguien le que hizo habla ya muy un bien. abogado Claro. seguramente, ¿verdad? Claro. Pero, y es cierto lo que dice Chiquillar, es cambiante este muchacho, es ciclotímico totalmente. Bueno, estamos con Andrés Báez, socio vitalicio del Club Olimpia. Hola, don Andrés, ¿cómo te va? Un gusto. Sí, buen día, Bruno, para vos y para todos los muchachos que están Bueno, ahí en la mesa y a la audiencia. contanos por favor lo que están haciendo, lo terminaron finalmente, el Salón Blanco del Club Olimpia. Entiendo que hay una invitación importante que se le va a hacer ahora al vitaliciado. Contanos por favor, don Andrés. Sí, Bruno, nosotros el octubre, el 24 de octubre ya está todo terminado el Salón Blanco, también así como los sanitarios que están al lado, y ahora podemos decir con toda satisfacción que terminamos toda la parte administrativa ya del club, que es la continuación del Salón Blanco, y mañana estamos haciendo una cena de gala para todos los socios vitalicios del club, Mira. ¿verdad? Aproximadamente 150, 160 socios vitalicios que vamos a estar presentes ahí, donde vamos a aprovechar esa oportunidad para darle las informaciones necesarias de todo lo realizado por este grupo que encabezamos. Es brindar también, informarle al socio, pero poco ver el fruto del trabajo, ¿verdad, don Andrés? Sí, todo el trabajo realizado, ¿verdad? Todo en condiciones, se hicieron, está
todo lo que sea la parte estructural, techo, pintura, aire acondicionado, pisos, lumínica, todo completo, ¿verdad? Y gracias a la colaboración de todos los socios e hinchas pudimos llegar a este objetivo, que era hace 4 meses totalmente impensado en la realización de esta magnífica obra realizada por los socios vitalicios. Quedó impecable el Salón Blanco del Club Olimpia, don Andrés. Sí, quedó impecable. No solo el Salón Blanco, sino toda la parte de sanitario y la parte administrativa, donde anteriormente estaba la sala de los trofeos. ¿Verdad? Sí. Y vamos a hacer toda esa información y luego ver una proyección más de que seguiremos colaborando con el club de acuerdo a nuestra capacidad, ¿verdad?, de poder ayudarlo en lo que podamos nosotros. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué planifican hacer? Bueno, una de las planificaciones es hacer un salón de trofeos, ¿verdad? Porque para poder llegar a que los socios y personas que quieran visitar el salón pueda ver todos los trofeos y los campeonatos obtenidos por el Club Olimpia, ¿verdad? Está muy bien. ¿Y cuántos socios vitalicios han colaborado, han trabajado en todo esto, don Andrés, aproximadamente? Bueno, el grupo que encabezamos, ¿verdad?, a través de Jorge Olmedo, quien les habla, Pedro Gómez Falcón, Mumi Peña, el arquitecto Baezken, Oscar Eliseche, Odulio Mongelos, José María Britos, somos los que encabezamos el grupo, ¿verdad? Y el resto de todos los socios vitalicios que colaboraron, hicimos un grupo de 170 socios vitalicios que ingresaron, ¿verdad? Y todos colaboraron de una u otra manera haciendo sus aportes. La primera etapa fue a través de las rifas y ahora fue a través de esta cena de gala que estamos realizando mañana. Perfecto. Te pregunto lo último, don Andrés, si quieren colaborar con ustedes o quieren sumarse a esta campaña, a esto que están haciendo, que realmente es muy importante para el club, para la institución, ¿a qué número se puede comunicar el hincha, el vitalicio, el socio, inclusive, que quiera colaborar? Nosotros estamos a través de las redes sociales, ¿verdad? Tanto en Facebook como WhatsApp, Instagram, y ahí nos pueden escribir y con mucho gusto, todo lo que quieran colaborar, y lo mejor que hay es sumar, ¿verdad? La cantidad de gente, hay mucha gente de que anteriormente no se iban a ver los partidos, estuvimos apoyando al equipo, que fue una satisfacción salir nuevamente campeón, ¿verdad? Con lluvia, frío, en fin. Y ahora nos estamos abocando para el próximo año ver la posibilidad de realizar el Salón Blanco. Muy bien. ¿Cuál es el WhatsApp o cuáles son las menciones en redes sociales? Grande Olimpia. Ese es el sitio. Ese, sí. Perfecto. Don Andrés, muchas gracias por atendernos y felicidades por todo lo que están haciendo. Gracias, Bruno, y nuevamente agradecerle a ustedes la colaboración, y le invitamos a todos los socios del Club Olimpia que se acerquen, colaboren, paguen su cuota, y para el 2023 podamos seguir por la senda de los triunfos. Muy bien, muchísimas gracias. Don Andrés Báez, socio vitalicio del Club Olimpia, hablándonos del Salón Blanco, de todo lo que han hecho, realmente es un espectáculo. El baño, el salón, la parte de donde estaban las vitrinas, los trofeos, realmente un trabajo muy, muy arduo, muy importante de los vitalicios que decidieron encarar esto para ayudarle al club. Bueno, ¿cómo está Alemania, hermano? ¿Cómo continúa lo de Alemania? Está a punto de perder, ya se juega tiempo adicional. A punto de perder. Sí. Si rescata un punto va a ser positivo para Alemania, pero mira, inclusive la misma secuencia, ¿eh? Primer tiempo se fue ganando el favorito. ¿Cómo está gozando, Jun? No,
Yo creo que cuando no tenés interés ahí, viste cuando David le gana a Goliat, siempre uno lo mira y Japón jugó bien, Y más allá que o sea, yo puedo citar una rivalidad histórica con los Claro. como dicen, pero cuando juega bien hay que reconocer, esa es la mentalidad del fair play. Pero la última bocha de Alemania. Vos sabés que el tema del tiempo agregado ya los muchachos, bueno, estos partidos ya ameritan 7 minutos. No, ayer los Ayer Francia estaba Australia liquidado. ¿Cuánto ayer? 4-1 y yo dije que agreguen un minuto y después 7 agregaron. O sea, ni los australianos querían jugar, pero bueno, se nota que está fuerte la línea de Pierluigi. Sí, no, es que Colina quiere muchos minutos de la mayor cantidad de tiempo adicionado de recuperación de partido. Y se nota que no importa si el partido está liquidado, porque ayer era los australianos cuando vieron el 7 dijeron, ¿para qué tanto? Y no ¿verdad? hubo ni un gol en ese No, si o sea, Francia- en todos los partidos, digo. Dale, Rudiger será. Claro, porque hermano. No hubo ni Va un... Neuer, Se va Neuer, se va Neuer, se último va tiro Neuer. libre. La última vez que fue Neuer Está recibieron un gol. Rudiger, Janabri salió, a ver, La va- última pelota. última pelota. Sí. Tiro libre para Alemania sobre costado derecho. Atención, señores. Parte final del partido. Pierde ante Japón Alemania. Tiro libre. Y el de la barrera para que se aleje. Sí. A ver, pegale, hermano, dale, vamos. Tiempo cumplido ya, ¿verdad? Sí. Espérame un rato, yo estoy relatando, Chun. No, Atención, no se puede, señores. estamos 6:53. hablando, no Tiro- estamos relatando el Ah, partido. porque igual la gente- 6:54. Tiro libre, lo que es la sangre asiática. Tiro libre, señores. Atención No, para sí, Alemania. Tiro libre, última jugada del partido. No está más Tomás Müller. A ver, centro que va. Se salva Japón sobre la hora. Última jugada, No, córner. hermano. Otra vez córner. Sí, señor, correcto lo del Ya está, arbitraje. 7 minutos, 7:40, que hasta Sí, que empata señor, Alemania, no. ahí está Schule. ¿Cómo es? Hasta que Schule. empate. Hasta que empata Alemania. Tiro libre de esquina. A Ahí ver, hace la los gran- japoneses se hacen de los La gran Bernardo Medina. lesionados de, no sé, que tirón aquí, allá. Mira cómo festejó el japonés cuando Qué recibió. va. Es córner otra vez. Córner sobre costado izquierdo. Última jugada del partido. Ahora sí. Neuer continúa en el área. Cerramos con ABC TV. Tiro libre de esquina, costado izquierdo. Atención, va al centro. Pelotazo Arquero, contra el espera, área. terminó. El arquero un fenómeno, el arquero un Saca el fenómeno. arquero. Tirás con él. Espera, a ver. No. No termina el partido. Ataca Alemania, Se va Alemania con todo. Sacó de vuelta. Lateral otra vez de Ahí vuelta. Ahí terminó. Ahora Japón. terminó ya. Ganó Japón. Vamos Japón, bien Japón. Bueno, vamos a la bien, bien, pausa, bien. apaguemos todas las luces acá. Yo estoy hoy de velorio, hermano, de no sé cómo se llama. Viste que justo el fútbol. Vos ayer acá, que ínfula, acá, y él le trataste mal con el tema de Argentina. Mirá lo que pasa con el fútbol. Otro guatacazo Hoy a mundial. Alemania le pasó lo de Argentina ayer. Por eso es tan lindo el Qué fútbol. bárbaro. No, vos sabés que a mí, en mi caso, ¿sabes cómo nos tira la presión para el debut de mañana Ah, contra contra Uruguay? Uruguay. Este es el famoso, los japoneses ahora decían, No. nosotros a Alemania le ganamos Oye. un partido que importa, ahora le quiero ver a ustedes, va a ser. Gracias, Nelson. Ariel tira sangre otro asiática. El batacazo segundo, y- el Ah, segundo la de Holanda puta. fue en el tiempo de descuento. Sí, Me dice sí, aquí sí. el amigo Nelson Amado. Gracias. No, lo que te decía, en Federico, es esta que- serie están Costa Rica y España y hoy debuta la selección de España justamente ante Costa Rica a las 13 horas. ¿Qué? El domingo, No. Alemania-España, 16 horas. Lo único que falta es que Costa Rica le da partido a España y ese Alemania-España va a ser una carnicería. Qué locura, hermano querido. Bueno, apagame todas las luces, Garcito. Vamos a... situación, ¿eh? Es que Argentina si pierde contra Pucha. México se elimina. Se elimina. Argentina Claro. pierde y se elimina. Claro. Porque Porque en primera ronda. cualquier resultado le deja fuera del Claro, otro partido. Claro, o sea, y eso Arabia. va a Polonia. tener el resultado ya conocido porque Sí. el sábado Aparte en un Argentina, grupo donde clasifican dos, clasificar con 3 puntos no hay. No hay. No, lo que pasa no hay es que lógica. es que no puede No, lo por eso Lo que digo. pasa es que por al eso. perder, si hay La empate, derrota es lógica. si hay sí. empate, Arabia ya va a 4. Si Ya gana está. Polonia va a 4. No, es que Y así. si gana Arabia, va a Paraguay, 6. Paraguay perdió los dos primeros en Alemania en 2006 y se volvió rápidamente. No hay caso. No. No hay caso. Sí es sencillo. Bueno, vamos a recuperarnos después de este golpe, señores. Vamos, Edgar, por Mira la favor. reacción Estamos mundial. muy mal los alemanes, hinchas de Alemania, o seguidores de Alemania, quienes amamos ese país. Así que bueno, lastimosamente acaba de perder frente a esta diminuta selección japonesa sí. de fútbol que sabemos que no va a llegar a ningún lugar, salvo este batacazo. ¿Por qué le quites eso de Arabia ayer?
Entra a ver, o sea, pues Chu me pone más nervioso. Ojalá que Corea. ¿Cuándo juega Corea? Yo voy a ir con. Mañana a esta hora. ¿Contra quién juega? Uruguay. Yo voy con todo con Uruguay, hermano. No, ya sé. Acá la venganza. De hecho, voy a estar comentando el partido, así que. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir su transmisión. Señor Chum. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Le quiero preguntar para la audiencia, a los amigos del WhatsApp, ¿cómo están viendo el Mundial? ¿Cómo están viendo el Mundial, muchachos? 0972-730-730. ¿Funciona el audio, Ariel? Prueba un poco en privado, por favor. Arielito. Funciona perfecto. Bueno. Vamos a ir con los audios WhatsApp. 0972-730-730. Hasta ahora para mí... Hasta ahora es un mundial de sorpresas. El mundial de la sorpresa hasta ahora. Hola Fe, hola Dani, hola Bruno, ¿cómo están? Bien. Bruno, ¿podés seguir dando tu palpe sobre los partidos? Así apuesto a lo contrario de lo que vos decís. Y la verdad que sí, sea totalmente al revés de lo que yo digo. No, Argentina no dije nada. Pero tuviste un deseo ferviente de que pierda. Sí, que se elimine ya en primera ronda. No. Y fui por Alemania y ahora estamos así, hermano. Francia es mi otra candidata. Siempre dije Francia, Alemania y Brasil. Siempre dije. Sí, dijiste así. Siempre dije así. A ver. Creo que el orden es Alemania, Francia y Brasil. Sí. Alemania, Francia y Brasil. Así, es cierto, Federico. Vos me seguís tirando sal a la herida, Federico. Gracias, hermano. Vos sabés que rápido dio revancha el fútbol. No, es que entre lo de Argentina y Alemania, por eso. Un día después no mañana. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? Saludos a la mesa. Y este es un mundial atípico, Bruno, porque hay muchos cambios. Ya no hay más favoritismo ni nada por el estilo. Juega 11 contra 11 y va a ser un lindo mundial este año, mi querido Brunito. Saludo al sepulturero, el famoso sepulturero. No dice más viejo que va a ganar Nacional la Copa Paraguay. No, Oquidín y su atro se desalinearon, señor. Un título de un diario español que los astros se alinearon a favor de Arabia. El título de... Sí. Y ahora recibió, o sea, antes su enviado era su corresponsal Ariel. Faltó el resto físico. Mirá que muchos Hagi se vendieron ese día el sábado en el Defensor. Hagi, se cagaron todito. ¿Qué pregunta, Bruno Pom? ¿Cómo están viendo hasta el momento, cómo están viendo los mundiales, los partidos mundiales? Andere sabe mantener ya, Bruno Pom. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bruno, decime una cosa. ¿Alguna vez vos acertaste algo? Pues parece que es desastroso. Muchas veces ya acerté, pero ahora ya voy para Iteina. Esta no es mi mejor racha, mi amigo. Reconozco, estoy ahora en baja total. No le pego ni un resultado no le pego, o sea, increíble. ¿Qué tal, Bruno, Federico, Dani, Ariel? ¿Todo bien? Vos sabés que está bueno estar el mundial hasta ahora y vos sabés que todos los equipos tienen juego en conjunto, hasta ese que menos está jugando tiene un juego en conjunto y nosotros parece que estamos a años luz de todo, o sea, pero así estoy viendo yo. Juego en conjunto destaca yo creo el único Qatar el que el famoso me invitó, bueno, no es que me invitó un amigo, o sea, nosotros estamos por plata, pero después el resto sí. Y yo creo que ayer más o menos la gente que es crítica en sentido a nuestra selección,
entre comillas, se deprime un poco cuando ve, porque es cierto lo que dice el último oyente. Vos veis, a ver, un Senegal, Países Bajos, hoy lo de Croacia, Marruecos. Y vos, yo decía, mira, este Marruecos le hicimos partido, pero después tuvimos 20 minutos donde nos pelotearon. Y es hasta la selección más discreta que no es favorita. Vos veis y se ve algo que juega. Y después nosotros vemos en nuestra última imagen ahí contra Colombia y contra Perú, que era nuestra selección top. O sea, no es que allí tuvimos 5 o 6 bajas. Y yo creo que en ese sentido es cierto. Estamos lejos, ¿no? Lejos. Bruno Pon, Bruno va a hacer la partida, o sea, y aquí capaz Alemania va a hacerlo, güey. A Japón, los Yachikaya, la partida de Guagua. Olimpia de Opina y Pagüe, de Julio Cáceres, técnico para Olimpia, y ya cada vez que el clásico con la olla va a ganar, le llevó la Libertadores 2 veces, jugó fase de grupo, le va a disparar la partida Bruno Pon. Pero bueno, espectacular la radio como siempre. Buen día para todos. Y un mundial de sorpresa. Y el mundial que y la paraguayo ya está genial porque ahora va a estar la partida, o sea, está treinando ya con mundial. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos oye para todos los gustos, son riquísimos. Productos oye, el gusto es nuestro. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Seguimos pimponeando, Edgar, con los audios. A ver, ¿cómo ve la gente? ¿Cómo está viendo la gente el Mundial? Iba a hacer una pregunta, muchachos. Espérame un ratito, Federico, espérame un ratito. Buenas tardes, Bruno, gente de la mesa. Hay que esperar que jueguen todos los países esta primera ronda. Y más o menos ahí vas a poder tener una idea qué puede llegar a pasar, porque todos están con pilas, todos corren, todos están a fondo. No es fácil. La pregunta que les iba a hacer es si coincide con lo que decía el señor, que muy pocos paraguayos están viendo o van a ver el Mundial por el horario, dice. ¿Es cierto eso? ¿Qué piensan del horario? No, el horario de siempre. Lo que cambia es la frecuencia. Nunca se tuvo 4 partidos en un día. Te excluyo la tercera fecha que se juega de forma simultánea. ¿Te imaginas el próximo Mundial con 48 equipos? No, ese va a ser más feo. No, pero te digo nomás, ¿cuántos partidos al día? La fase de grupo diferente. Menos, si son 3 equipos por grupo. Va a haber fecha libre. No, va a ser. ¿Y cuánto va a durar el Mundial? No, el Mundial va a durar lo mismo, pero no va a haber este training de tenemos 3 partidos, 4 partidos. Va a haber fecha libre, por ejemplo. Y es un bajón para ir participante. Claro, vos querés continuidad. Claro, pero bueno, por un lado es que vayan más. Y lo que alguna vez algún hincha, alguien dijo, se va a mediocrizar aún más, y es cierto, o sea, no van los mejores nomás, van más. Pero yo te hablo de la dinámica. En este Mundial tenemos 4 partidos por día porque se tuvo que comprimir. Porque siempre eran 3 partidos hasta la tercera fecha, que es donde se juega de forma simultánea. Lo que pasa es que antes lo teníamos a partir de las 4 de la tarde por el tema de invierno. Pero había el horario de las 2 o de las 3. No, dio por el tema de invierno. Siempre se jugaba en invierno nuestro. Y la hora estaba retrasada. Entonces era 2 de la tarde, 3 de la final. Que es el equivalente 9 de la mañana. De las 4. Al mediodía, sí. Por eso. Pero yo creo que entre las 2 y las 4, o sea, si alguien veía las 2, menos laborable las 4, ¿verdad? Claro, o sea, si alguien veía las 2, te va a ver a las 4. O sea, el único mundial donde el horario le arruinó a todo el mundo fue el mundial del 2002. 2 por grupo clasifican, le digo a Matías que nos pregunta cuántos clasifican. Sí, 2 por grupo. 0972 730 730. Y ya están todas las llaves establecidas, Eso también le tenés que decir al oyente. Claro, no, ya están todos. Los emparejamientos están todos. No, y de hecho, si Argentina
Argentina clasifica y por lo que hizo ayer Francia, tranquilamente puede ser una Argentina-Francia. Si Argentina termina segunda en su grupo y Francia primero, sí, van a enfrentarse en octavos de final. Como ocurrió en el 2018. Francia había ganado su grupo, Argentina entró sufriendo detrás de Croacia. Con 4 puntos aquello. El gol sobre la hora de... A, B, C, D, E, F. Exactamente. GH. GH. Por ejemplo, tranquilamente se puede dar un Brasil-Uruguay. Si Brasil gana su grupo y Uruguay va a segundo de Portugal, puede darse un Brasil-Uruguay. O si Portugal, ayer ya que Ronaldo va a jugar como jugador libre. Ayer estábamos hablando del rey Salmán de Arabia Saudita, ¿verdad? Bueno, hoy ya se confirmó la noticia. ¿Atendemos esto, Ariel? Sí, señor. Que el fondo de inversiones de Arabia Saudita, que compró el Newcastle, va a ficharlo a Cristiano Ronaldo y le van a pagar 100 millones de euros por año. Que la idea es que vaya a jugar 6 meses en el Newcastle y después se va a ir a jugar a Arabia Saudita. Y que ya Arabia Saudita ahora comienza a proyectar, quiere candidatarse para organizar la Copa del Mundo también. Después de que Qatar, el vecino más pobre, se le haya adelantado. Puede ser compañero de Almirón, ¿verdad? Sí, va a ser compañero. Te estoy contando que ya hay un preacuerdo, inclusive solamente falta firmar. No firma porque el jugador tiene que jugar mañana, debuta, ¿verdad? Por eso. Un paraguayo. Sí. Con Cristiano Ronaldo. Impactante. Sí. Tuiteamos eso también porque todo es batacazo para batacazo. Veo que hay mucha gente que está tuiteando ahora. Se suben todos al carro. Sí. Otro golpazo asiático, dice, para los alemanes. En Rusia 2018 fue Corea del Sur. En Qatar, Japón, dice. Bueno, ya está. ¿Quién puso eso? No te puedo decir. Vamos por favor con los audios WhatsApp. 0972-730-730. Me gustó. Ah, bueno. Hola Bruno, ¿qué tal? Acá por Franco viendo el Mundial. Bruno, lo único que te voy a decir, ¿cómo aprendieron a jugar fútbol todo el mundo menos nosotros? ¿No? Qué bárbaro. Estos japoneses son inteligentísimos. Ayer ese que le ganó a Alemania. Aprendió a jugar fútbol la gente, todo el mundo menos nosotros, Bruno. ¿En serio me estás diciendo? Todos menos nosotros, qué bárbaro. Hola Bruno, mate copio. Bruno, este mundial va totalmente en contra de los apostadores. Un perjuicio enorme para el apostador. Este mundial. Qué macana. Sí, hasta ahora sí. Y pedile para Ariel que vuelva a transmitir la llegada de Moreno Martín. Con su ciudadano boliviano también. No, así no, muchachos. Bruno, ¿qué tal? Yo creo que Alemania le pesó a estos jóvenes, Musiala, Gnabry y compañía, no cerraron el partido. Y Japón no se rindió nunca y al final tuvo su premio. Japón le ganó a Alemania 2-1. Le estamos preguntando a la gente cómo están viendo el Mundial, los partidos, qué opinión tienen, qué dicen los amigos del WhatsApp. Bruno, lee mi mensaje. Ya posee ese fin de semana. Dame tu pálpito para el sábado. Para apostar en contra. México, Argentina y Polonia, Arabia Saudita. Por favor, Argentina ya. Otra semana de cobro y nada. Sí, pero al revés, será que hasta ahora tenés que hacer al revés. Si yo ¿sabes qué voy a decir? No, gana Argentina lejos, por goleada. Y Polonia va a ganar frente a Arabia. Ya no va a haber más batacazo de Arabia. Tu primer pálpito parece una especie de contramufa. Sí, y el segundo me parece que sí es. Sí, ya es genuino. Ya lo que decía el oyente anterior al último. Fíjate que el último cambio de Hansi Flick fue este chico del Borussia Dortmund, Moukoko. Lo metió también al chico de 18 años, o sea, metió a todo. Metió todo lo tenía, y le fue mal. Desde que... Sí, perdón. Él sí no puede jugar más... como solución, digo. Así como lo convocaron y como solución, y lo que me llamó la atención es la diferencia de velocidad de la defensa alemana con los... Mira que los defensas alemanes suelen ser muy rápidos, pero lo pasaron por encima en el mano a mano en velocidad. Bate joven los muchachos. Eres con la sorpresa en el mundial
Ya mío, el fútbol es un deporte de conjunto, papá. Ya no hay más rival chico. Da por ahí arriba Mocoyo y da por ahí arriba 2 pisos. Todos son iguales. No te vayas a cuidar con Brasil, nada más qué pasa. No, acá Uruguay es el que puede dar la cara. Uruguay y Mareteo, acá Charrúa, me ando ya de pelota por ver ni PTI. El resto, todito iguales ya. Ya estamos ahí con anda por sorpresa, a ver. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, viejo. Bueno, mañana debuta Brasil ante Serbia y antes debuta Uruguay ante Portugal. Uruguay ante Corea del Sur. Perdón. Portugal va contra Ghana. En la segunda fecha que juegan Uruguay y Portugal, ¿verdad? Sí. Ese transmitimos. Vos tenés el sábado Argentina-México, el domingo España-Alemania y el lunes Uruguay-Portugal. Fíjate que 3 partidos consecutivos tenés en horario central. Buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal todos? Yo no sé si llega a ser tanta sorpresa realmente, porque como vemos Japón tiene varios jugadores jugando en grandes ligas, ¿verdad? Entonces no veo demasiada sorpresa, ¿verdad? Y una forma más de ver que el fútbol de casi todos los países evoluciona, menos el nuestro, ¿verdad? Entonces estamos muy lejos de llegar. Eso es lo que decepciona un poco, ver que otros países que antes no jugaban nada están jugando bien y nosotros nos vamos a pique. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Hola Bruno y la mesa, ¿qué tal? Yo creo que la gente ve el mundial. Yo creo que los paraguayos estamos viendo el mundial. Por sobre todas las cosas también porque hoy en día existe mayor facilidad. Cualquier cantidad de canales que transmiten y así también cualquier cantidad de aplicaciones donde podés ver el mundial desde tu celular sin problemas. Sí, coincido con él. Es más, yo ayer, por ejemplo, me pasé viendo prácticamente en el teléfono los partidos del mundial. Eso es muy interesante. No, ¿cómo te va? Saludos a los muchachos de la mesa. Por suerte en realidad nos clasificamos al mundial ya. Como 15 minutos después sí, que teníamos la chiripa en el quinto, ¿verdad? Y después nos íbamos a jugar contra Australia y pasamos. Y entramos en el grupo Mae de Francia. ¿Qué menos íbamos a hacer ahí? Demasiado lejos vamos a hacer. Papelón íbamos a pasar ayer. Obviamente que íbamos a estar todos expectantes, ¿verdad? Pero una vergüenza iba a ser. Y lastimosamente no podemos ver el mundial. Para lo que trabajamos, ¿verdad? Lo que estamos fuera de casa es difícil, pero yo suelo seguir el mundial por... Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Con todas las ventajas de hormigón pretensado y ladrillo cerámico, Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Wilson, te puedo pedir un favor, si podés acercarte un ratito. Se bloquea muy rápido el teléfono
Cuando vos querés entrar de nuevo ya está apagado, bloqueado, y tenés que estar desbloqueando y bloqueando, por favor. El bloqueo de pantalla parece que tiene, si podés programar esto, Wilson. Ayúdame, siguen los mensajes. Acá me dice alguien, la dinámica que está teniendo el Mundial es impresionante. Todos corren, todos marcan, dice. ¿Verdad? Y eso, por ejemplo, a nosotros la selección paraguaya nos va... No tienen que trabajar mucho, muchachos. Y hay mucho físico también, mucho porte físico, jugadores grandes. Hasta ahora nos vimos, ¿verdad? O sea, una jugada así talentosa, una jugada de, no sé, construcción de paredes, un tipo que le dejó a 2-3 por el camino. Hoy Alemania hizo una muy buena jugada con un golpe de taco, y creo que después fue Gundogan que pateó desde cerca del área, una jugada muy buena. El golpe de taco desactivó a todos los defensores, pero todavía no llega a la... Yo creo vamos a esperar por Brasil, ¿verdad? Vamos a ver Brasil mañana cómo juega, ¿verdad? El que hizo el segundo gol ayer de Arabia. El que hizo el segundo de Arabia. Muy buena jugada. Pero ese es un golazo, no es una jugada... Es un unipersonal. Claro, es unipersonal, exacto. Yo hablo de jugada colectiva. Claro, de repente, y más allá que fue un error en la salida de Australia, el 2-1 de Francia, Rabiot va y le roba al lateral derecho, después le da a Mbappé al toque le pone un taco, y otra vez le da el pase para que Giroud, creo que dentro de los goles es la jugada colectiva así más linda, puede ser. Pero como decían, todavía ahora se está jugando la segunda mitad de la primera fecha, pero entre el análisis yo no recuerdo dos batacazos. Mira que hoy lo de Japón contra Alemania yo no lo colocaría al nivel de Arabia Saudita, Argentina. Mira que ayer el mundo habló lo que acá planteamos. Para mí el Arabia-Argentina es el resultado más sorpresivo de la fase de grupo de la historia de la Copa del Mundo. Totalmente de acuerdo. Lo de hoy me parece que, porque a ver, la gente que sigue, acá hablamos, hay más de 8 jugadores de Japón que están en la Bundesliga. Hay otros los dos autores de los goles. O el primero juega... Ya dijimos, en el Friburgo, y el otro juega en el Bochum, pero lo de Arabia es insuperable, es el resultado único. Ahora, yo quiero preguntar lo siguiente, vamos a seguir con el tema del Mundial porque es muy apasionante, ya vamos a seguir recibiendo más audio WhatsApp. Wilson está solucionando nuestro tema de bloqueo de pantalla, se bloquea muy rápido, poner lo más alto posible, Wilson. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué? Quiero plantear lo siguiente, Dani. ¿Qué pasa si en la segunda fecha ya empiezan a recuperarse las selecciones grandes y clasifican otra vez, ¿verdad? ¿Y cómo queda todo eso? Ahí está el batacazo, que esto, el ruido. Arabia, vamos, te pongo nomás un ejemplo, Arabia, que en la segunda fecha pierde y termina perdiendo en la tercera fecha también, ¿verdad? Y se elimina y clasifican otra vez a los grandes, ¿verdad? Ahora vos me dirás, pero ¿quién le quita lo bailado? Que le ganó a Argentina, histórico, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, Alemania en esta serie Alemania pero sí está más jodida, ¿verdad? Porque Alemania ahora tiene que jugar contra España. Y vuelve a perder, y puede perder porque España sí es una potencia, ¿verdad? ¿Sí? Hay que ver cómo yo creo que hoy España pasa fácilmente contra Costa Rica. Me parece, bueno, igual, por ejemplo, Francia, vayan a apostar a muchachos a jugarle a Costa Rica, porque si yo digo que van es medio tipo mira que cuando Australia hace el 1-0 era, parece que todo es la maldición que es esto. Pero a lo que planteas, yo creo que eso no puede sacar lo que vos dijiste, el tema del bailado, porque eso es muy de resentido. Porque, y déjame colocar una experiencia propia, y que en ese momento no sirvió para nada, pero el mundo también, entre comillas, se emocionó. Cuando Corea le gana a Alemania, a Corea no le sirvió para nada en función a lo deportivo. Pero ¿cómo le saca? Y se alegraron toditos los coreanos allí. Ellos quedaban fuera, pero ese fue el último partido. Ya sé, a lo que dice Bruno acá... es que, espera, y si Argentina se recupera y Arabia queda fuera, no es el Argentina, ¿dónde están? No, quédate con tu resentimiento. Los árabes, el feriado de hoy no es porque le damos feriado porque ahora sí nos clasifican para Arabia, como salió campeón mundial, lo que pasó ayer. Porque sabe que no se olvidan nunca más. Claro. Es el espíritu del batacazo. Claro. No, el batacazo, de ahora es más. Entonces Arabia, ahora vos tenés que ser cuarto finalista como Camerún en el 90 y Senegal en el 2002. No, es apreciar el momento, disfrutar ese momento. Porque cada quien tiene su expectativa, ¿verdad? Porque es justamente Arabia, ¿verdad? Porque Camerún en el 90, cuando gana el primer partido, pues llega a cuartos.
porque era otra selección, era poderoso. El Camerún era el mejor equipo de África antes que aparezca Nigeria en los 90, 94, pero lo de Arabia puede perder tranquilamente 3-0 contra Polonia y los tipos van a estar pensando en lo de ayer, va a ser inolvidable. Jugadores que nunca jugaron afuera. Yo por nunca he ejemplo, visto a los árabes así, Federico. Hoy pasábamos en la DCTV los festejos en un estadio con su túnica. O bebé la túnica será. O bebé la túnica, o bebé los turbantes. En un living, un señor tiró toda una puerta con su. Sí. No, terrible fue la alegría. Pero O sea, no había alcohol, ¿te diste cuenta de ese detalle? No, yo no he visto alcohol. No, es que no pueden. No, ya sé, pero te digo nomás que nosotros que estamos acostumbrados de este lado del continente, de la cerveza. claro, ellos saben festejar sin alcohol. No, y sin festejan alcohol así. hacen quilombo igual, ¿verdad? Imagínate vos si es que llegan a chupar a estos muchachos, ¿verdad? No, además si tiene su espada, lo ese cada tanto. Sí, La bayoneta esa. No, ese es como el que se emborracha, menos mal que esa costumbre pasó, que antes la gente se emborrachaba y disparaba al aire, ¿verdad? Eso ahora decreció muchísimo, gracias a Dios. Aquel feo accidente donde murió una chiquita. Sí, se tomó mucha conciencia. Seguimos con los audio WhatsApp. A ver, audio WhatsApp, por favor. ¿Qué tal, Bruno y compañía? Yo lo que estoy viendo en el Mundial es que se está dejando jugar mucho. No se corta cada rato la jugada, a mi parecer. Y esa temática se tiene que copiar en nuestro fútbol, porque acá uno cuando no puede se tira nomás ya falta, entonces se corta mucho la jugada, y para que el fútbol tenga una dinámica como estamos viendo en el Mundial, se tiene que dejar jugar, no cortar cada 10 segundos. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Además, con los mejores precios y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor, porque esta promo es una verdadera locura y debes aprovecharla. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra rotura. 0972730730. Seguimos con este tema apasionante, ¿verdad? Y gusto, ¿no? ¿Verdad? Y gusto tema mundial, ¿eh? Sí. A ver, dale, vamos muchachos. Por tanto, la Japón andera. Si estaba Salvador Cabañas en ese equipo del 2010, salíamos campeones mundiales. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo mejor del mundial es el tiempo añadido en cada edición, valga la redundancia. Así se le castiga a esos equipos que desde que empieza hasta que termina se dedican a hacer tiempo. Qué interesante este tema que toca el oyente. Sí, vos sabés que se juega el tiempo. Es que el director de árbitros, Pierluigi Colina, insistimos, esto le dijo a los árbitros que adicionen todo lo máximo que puedan, ¿verdad? De tiempo perdido durante en cada etapa estamos hablando. Por eso vemos partidos que pasan los 100 minutos y muchos dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá por la reacción de Federico fuera hasta que empate Alemania. No, pero esa le fue una cosa de respetarla. 7 minutos. Blanca pone de repente. 7 minutos, no, y tengo los Ariel Jackie. Fueron 7 minutos 56. De todos los Nichan. Sí. No, pero vos sabés que está. Ojalá esto se traspole
Está bien eso, ¿verdad? Que venga acá a Paraguay. Pero acá se aplica, Bruno. No, Dani, acá muy poco se aplica. Vos sabés que nuestros arqueros pierden demasiado tiempo. Pero ¿sabes qué? Pero acá nuestra cultura hay que ver cómo hace, porque no estamos acostumbrados nosotros. Pero si llega a pasar eso y contra un equipo grande sacan a decir de las Azores o al revés, peor todavía. La frase hasta que utilizó, empate Cerro, hasta que empate Olimpia, una vergüenza, como vio 110 minutos y tal. Y luego van a hacer los perros acá. Pero vos sabés lo bueno de esto es que el tiempo añadido es por lo que realmente se perdió, porque hasta ahora en esta primera fecha no hubo un equipo que haya hecho tiempo, ¿se entiende? No. Lo que pasa es que han habido acciones muy graves. La lesión del iraní y la lesión del saudí. Sí, no, pero también sabes que no fuera el saudí, ¿quién en su sano criterio va a decir, que se levante, está haciendo tiempo el árabe? Porque eso se produce. Y cuando se vio la repetición, uno realmente temía por la vida del tipo. Sí. Entonces, pero ¿sabes también qué pasa, Dani? El tema del uso de la tecnología semiautomática, porque los asistentes dejan que corra totalmente la jugada, se convierte el gol, esperan unos minutos, unos segunditos ahí, y en realidad que están resolviendo rápido, ¿verdad? Después te muestra la televisión, ¿verdad? Pero eso no corre con relación al tiempo de juego, ¿verdad? Yo lo que quiero ver, también suma. Sí, porque en nuestro fútbol, en realidad es el famoso chico que hace tiempo para complicarle al grande. ¿Cómo es ese arquero que tanto es criticado? ¿Cómo Bernardo. Bernardo Medina, si se va al Mundial, ¿qué va a pasar con él? Y se va a jugar se va a jugar hasta los 120 minutos. Llegó el Catedral Black a Farmacias Catedral con descuentos imperdibles en productos seleccionados, hasta el 60% de descuento con todas las formas de pago del miércoles 23 al viernes 25 de noviembre. Aprovecha y acércate a nuestras más de 125 sucursales o haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepar, Gold y Kappa. Calzados, remeras, shorts, pelotas, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery y pick-up en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 44 85 77. Inclusive, Bruno, acá en nuestro fútbol, ¿sabes qué están aplicando los árbitros? Y lo comentamos acá, inclusive con los árbitros. Y ya ha ocurrido. Voy a ir a dos ejemplos. A ver, Cerro Ameliano. El arquero Ameliano hacía tiempo, y Cerro llega al gol a los 42, 43 por ahí. Gol de Beto Espínola. Entonces el árbitro, en vez de adicionar todo lo que se perdió, adicionó mucho menos. ¿Por qué? Porque era como castigar al equipo que quería hacer tiempo. Acá Johnny Olimpia Nacional, Ever aquí no llegó a adicionar 3 minutos en Cerro Ameliano. Pues es muy fácil. Eso es lo que dice. Después explicó a los jugadores de Ameliano que ellos no querían jugar en el empate. Recién al recibir el segundo se acordaron que tenían que jugar, dice. Eso es lo que estoy diciendo. Y en el último Olimpia Nacional, Kili Rojas se pasó haciendo tiempo cuando Nacional estaba dando 1-0. Olimpia logra el gol de Brian, y ahí el famoso aceleran. Y la adición, te aseguro que si no venía el empate del Olimpia hubiera sido mucho más importante. O sea, acá ya van al otro escenario de, espera, el que le quiso arruinar y después terminó castigado. No, vos no vas a tener compensación porque o si no es doble premio. Yo en este mundial quiero ver eso, porque hasta ahora las adiciones fueron por acciones de juego, lesiones graves, lo que vos marcabas, el tema de la tecnología. Supongamos que, por ejemplo, si Japón hizo el 2-1, Japón, postura valiente, no hizo tiempo, pero hacía tiempo, y Alemania le da vuelta. Quiero ver si el árbitro va a adicionar todo, porque yo creo que acá están aplicando el criterio futbolero. Por eso ayer a mí me llamó la atención, y se nota que, bueno, siguen a rajatabla.
Porque si el partido ya está totalmente liquidado, yo no sé cuál es, no hay tanta importancia. Ahora en un partido cerrado sí, recupera todos los minutos. Y hasta ahora los minutos recuperados no son producto de un equipo haciendo tiempo. Entonces quiero ver que cuando haya un equipo que hace tiempo, sí. Pero eso no pasa luego para en el concierto internacional. Acá nomás con lo que pasa, Dani. Y en otros, yo sé que en otras ligas también, pero muy poco. Vos mirás la Premier y a todo trapo juegan Gerard. No están perdiendo. Pero ¿sabes por qué, Bruno? Porque, por ejemplo, allí hay muchas sanciones. Hay una cultura diferente. Por ejemplo, acá, y ahí es aplicable para los grandes también. Cuando juegan de local y están ganando, desaparecen los pasapelotas. Garnero una vez se quejó en la cancha de Cerro. Acá todos hacen. Acá cuando está ganando el grande, hace ya cuando le está asfixiando el chiquito. Y desaparecen el chiquito cuando está empatando, comienza a hacer perder el tiempo. Y después le marca el gol y ahí sí que se apura para jugar. No, eso tenemos que cambiar porque yo creo que esa tiene que ser... Ojalá que alguien de la asociación me esté escuchando, que le diga al presidente de la APF que el próximo director de árbitros le diga a sus dirigidos, a los árbitros, que le diga que tiene que haber ritmo de fútbol, que no tiene que ser cortado y que tiene que agregar los minutos. Y ¿sabe qué? El primer arquero que empieza a joder, amarilla. Y después que le expulse si vuelve a joder. En serio te estoy diciendo. Porque es la única manera que escarmienten y que nuestro fútbol cambie también. Porque sabes que justamente decía un oyente, el ritmo frenético que estamos viendo es cierto. Yo he visto también el partido de Países Bajos. ¿Con quién fue que? ¿Con Senegal? Con Senegal. Países Bajos llegó a los 80 y pico al gol gracias a una pelota parada porque Frankie de Jong manda un centro contra el área y ahí de cabeza marca el muchacho del PSV Eindhoven, ¿verdad? Y ese partido fue, vos mirá, salía la pelota al costado y vos, antes que vos mires, vos pestañeabas y ya se estaba jugando otra vez, ¿verdad? Era un ritmo. Y contra eso nosotros tenemos que luchar acá en nuestro fútbol paraguayo, porque nuestro fútbol paraguayo es lento, se tira al piso, que se toca entra al médico, está payaseando, y el arquero tarda, se va a un costado, el que va a ejecutar, después agarra y tira otra vez la pelota y viene el otro para tirar, tarda otra vez, se toca su cola, se toca su cara, y después tira el lateral, y estamos perdiendo el tiempo. ¿Y sabes qué? Y nuestro fútbol es lento y aburrido a veces. Entonces, ojalá, porque eso pues, después se transporta a la selección. Porque nuestros jugadores pues no salen de Suiza, de Senegal, de acá pues salen. ¿Entendés? Entonces, tiene que haber ritmo, por eso el estado físico es clave. A no ser que vos me digas, no, el jugador paraguayo no aguanta ese ritmo, no va a poder jugar así los 90 minutos más la adición. Ahí entonces cerremos la puerta y declaramos. Pero ¿sabes qué? Ese mismo oyente que decía, me gusta el ritmo, capaz hincha de uno de los equipos poderosos. Acá te celebra que cuando jugás de local te desaparezcan los pasapelotas cuando tu equipo. No. Por eso cuando hablamos del tema de, porque este es un periodo lindo para hablar de lo que vemos y lo que se puede aplicar. Que sea para todos, Dani, que sea para todos. Por eso cuando decía, pero afuera lo que no se ve, porque el tema de la pérdida de tiempo se ve, pero lo que no se ve es que desaparezcan. ¿Por qué? Suponete Premier o Serie A, ellos ya tienen estipulado que si, juega el Manchester City y el pasapelota del Manchester City desaparece, la Premier le va a caer con una multa. Una feroz sanción. Bueno, ¿acá qué pasa? No. En uno de los partidos del Mundial, visto, cuando hubo una pausa, el árbitro mismo, sin que ni un jugador se le acerque, ¿sabe qué hizo? Levantó el brazo izquierdo, tenía el reloj y con el índice el de la mano derecha dijo, acá, adición, ya dijo automáticamente. No sé si ustedes vieron esa imagen. Uno de estos partidos del Mundial fue. Y ya mostró antes que le dijo ya, acá, muchachos, acá yo voy a adicionar. Para que ningún jugador se le acerque. Está muy bien la idea, Bruno, pero muchos actores tienen que terminar con la hipocresía. Desde los técnicos, ¿vos crees que el técnico de Bernardo Medina no va a estar festejando que cuando el resultado esté a favor, el arquero... No, espera, ese es lo que el problema del paraguayo. La autoridad está para eso. A mí no me interesa lo que piensa el protagonista. Es como el que se va conduciendo borracho. A mí no me interesa ese tipo. El policía que le agarra lo que a mí me interesa. Vos estás borracho, hermano, bajate, dale. Claro, como así también no manejemos borrachos. O como así también no va a existir coima
si el ciudadano, si el conductor cumple con las reglas. ¿Qué es lo que Entonces, yo suelo decir? Terminemos con la hipocresía y todos los actores del fútbol deberían colaborar y no decir después el arbitraje y al final de cuentas termina con chicanas y con la famosa viveza criolla sudamericana paraguaya para sacar ventaja. Entonces cuando te conviene, no, hacer la guita ahora. Cuando no te conviene, qué bárbaro, el fútbol paraguayo, no digo por vos, estoy diciendo de los técnicos, los jugadores y del propio público, porque de acuerdo a la circunstancia se critica. Pero ¿sabe cuándo va a pasar? ¿Sabe cuándo se va a acostumbrar la gente? Sí. Cuando desde el vamos hay una bajada de línea, ¿verdad? Que le digan, bueno, yo recuerdo en la época de Alejandro Domínguez fue que ellos contaban los minutos y se intentaba que se juegue lo máximo posible, ¿verdad? Eso se adicionó mucho, ¿se acuerdan? 10 minutos, 8 minutos. Pero acá hay que castigarle, ¿sabes? Acá lo que hay que ser sincero es, hay que castigarle al tramposo. Nosotros cuando le castigamos al tramposo, dejamos que... Vos sabés que el arquero será, a veces es patético, el arquero se toca su oreja, se va, agarra, acomoda la pelota, se va otra vez hacia su palo, se acomoda a su media. O el jugador se tira ante cualquier pelota y se tira para ganar tiempo. Lo peor es cuando al arquero le están cajoteando los ranchos, término popular, le están llegando seguido, y después se salva y ahí se tira. Eso es lo peor, está muy de moda ahora, y todos los arqueros, el que comenzó fue Jan, lo de Ruan la otra vez, no recuerdo, contra Cerro. En la olla, el arquero de Resistencia, una cosa. Y el árbitro tenía que parar porque si no está el arquero, pues no puede seguir jugando. A ver, con una amarilla no solucionar porque después no va a haber otra amarilla, ¿verdad? Entonces, ese tema de los arqueros, porque el jugador de campo ya estaba, pero los nuevos arqueros ahora que cuando ve que su barco corre peligro, se tira al piso, le duele algo, lo rodean todo, se pierde tiempo, ¿no? Eso es. Y sí, porque el reglamento pues dice que solamente si el arquero está golpeado, ahí se tiene que parar el partido. Y te voy a poner un ejemplo, justamente. El arquero de Arabia se fue, le lloró al árbitro, le dijo, mira, pues acá, y era cierto, vos tenía una feroz herida. Y le mostró, le dijo al árbitro, no, siga, le dijo, vamos a seguir el partido, y le marcó ya córner para Argentina, y el otro sí que le mostraba, mira, vos, acá sí era, se iba a tirar al arquero, se iba a quedar ahí 3 días, se iba a Nambrena. Pero vos sabés que eso que ustedes apuntaban, o sea, yo a veces, o sea, ese tipo de proyecto, digo, me imagino, yo creo que sería plausible porque es cierto. El reglamento dice el único que puede ser atendido dentro del campo y no se puede reanudar el juego es lo del arquero. Que haya una especie de cantidad de veces que ese arquero puede ser atendido y que en la siguiente ya lo tienen que sacar. Sí. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, o sea, vos tenés tipo 2 timeouts donde realmente se tienen que atender. Y en la tercera, vos ya tenés que salir. Le quiero ver a los arqueros, a toditos, a los Yanga, a Tono Olveira, a Rubán, a Martín Silva, porque toditos hacen cuando el equipo está haciendo cacoteado. Todos hacen. Entonces, ¿sabes qué? Yo cuando veía eso decía, ¿sabes qué? Estaría bueno que la International ponga, por ejemplo... Y el público festeja si le favorece, Pero claro, por eso está bueno que hablemos ahora que no hay torneo, porque en medio del torneo vos decís esto, esto es aprendizaje, bueno, nosotros estamos aprendiendo del Mundial, ¿verdad? Y acá, gracias a Sergio Lause, que me dice, fue en el partido de Arabia-Argentina, el árbitro esloveno fue el que mostró que iba a adicionar saludos, dice, gracias Sergio. Mucha gente se está aprendiendo con el tema. Gracias a Darío Ibarra, contra Cerro 2 veces los árbitros no adicionaron mucho, a pesar de todo el tiempo perdido. Chiqui les presionaba al cuarto árbitro, dice. Bueno, yo por eso repito, todos hacen, y te voy a poner, es que nuestra cultura es el problema acá. No, yo te voy a decir una cosa, Dani. En el reglamento. Te voy a decir, a mí hay algo que me enferma. Gracias a Dios, no tengo problemas judiciales, ¿verdad? No tengo problemas judiciales, gracias a Dios, porque no me quiero ir al Palacio de Justicia ni si me dicen, ¿sabes qué? Acá hay $1 millón de repartir, no me quiero ir, ¿verdad? Lo que quiero decir nomás es lo siguiente. Estos abogados chicaneros será una vergüenza. Y vos sabés que es la misma cosa que los arqueros. ¿Sabes qué hacen? Edgar González le demanda a Ariel, ¿verdad? Y el juez es Chum. Y agarra y sabe que no sé, por ejemplo, hay una amistad entre Ariel y Chun y ya mete su chicana. O contratan los abogados donde saben que el juez se va a inhibir porque ya tuvieron problemas anteriores o tienen problemas de parentesco, de que son amigos, búscanlo hasta eso será, imagínate, y hay casos,
el caso, por ejemplo, no quiero mezclar yo la política, justicia y compañía con lo deportivo, pero es una cultura nuestra. Hay casos que tuvieron 18 años durmiendo en el palacio y se resolvió 18 años después. Eso pues no puede ser. ¿Sabe por qué? Walter Bauer. No quería decir, pero es el caso Walter Bauer. Cumplió mayoría de edad. O sea, y hay miles de casos, Ariel. ¿Suscribió? No es que suscribió. ¿Cómo era el término? Prescribió. No, te digo. Es que, mira, la chicanería de los abogados, una cosa impresionante esa. Cualquier cosa te presentan. Está de que era ahora. Ese es un caso también. Está alargándose ahí. Y eso es demasiado fácil. Le tiene que decir, no, el juez le tiene que decir, amigo, ¿qué es lo que todo? Al abogado lo que le tiene que entrarle con todo. Porque la chicanería se tiene que acabar. Y en el fútbol la misma cosa. Está ahí. Ahora, ¿sabe cuál es la costumbre ahora? Ahora ya volvimos a la década del 80. ¿Sabe qué hace el arquero cuando está ganando su equipo? Chico grande. Se va, se acomoda, él que va a sacar la pelota, después viene el zaguero central. Estoy tatuado, ¿sabes? Ya está todo preparado. Te aseguro que practica más eso que pelota parada, por ejemplo. Se va, el arquero retrocede por su palo, después viene y le habla al zaguero central. Déjame yo ya patearle. Y el arquero, bueno, y se va hacia el costado, ¿verdad? Se coloca en el medio del arco y viene el que va a patear. Y el que va a patear, tú se acomoda su anatómico, su media, su remera, le mira a su mamá, le manda saludos, se saca una selfie, después le habla al arquero y después agarra y saca la pelota. Y el árbitro a veces le dice, juegue, ni bola no le dan, amigo, al árbitro. Entonces no le respetan. Si yo cómo quiero ser árbitro una semana nomás, Dios. Yo le voy a llamarlo al capitán, le voy a decir, mira, yo le voy a decir una cosa, será, conmigo joven, yo le voy a echar, y todo no me calienta 3 huevos que me echen después. Pero ustedes me joden, yo le voy a echar a 7 jugadores por equipo voy a echar. Y llamarle a tu arquero, a los 2 arqueros, primera boludeada que hagan, amarilla le voy a mostrar. Y me joden y segunda amarilla afuera en Añamembu. Y si vos no entendés, ya explicarle vos fulano, en portuñol hablarle, decirle. Y a vos también, todos hacen, a Olveira, hablarle vos, el capitán que le hable a Olveira. A Kili Roja, Yumiko Abe Kili. De entender guaraní, ya, sí, a entender. Dere joder Jareñe Moseta. Así le voy a decir ya. Para que nos jodan. Porque mira, Federico. No vas a durar 3 días. No solo si va a salir del estadio. ¿Qué? ¿Por qué no se ríe la puta? Se entiende el espíritu, pero sabemos que es inaplicable. Por eso yo colocaba, o sea, yo también estoy fantaseando por eso decía, darle 2 oportunidades con el tema, porque es cierto lo que apuntaba ya Federico con el tema del arquero. Y muchas veces nosotros cuando vemos a los representantes nacionales afuera, lo citamos como una virtud, porque queremos que le vayan bien, pero desde el espectáculo, claro que es algo que el neutral o el que quiere ver un espectáculo, porque estás enfriando el encuentro. Entonces, yo soy la idea, ¿sabes qué? De la International Board, si me piden, yo pongo ahí en el párrafo, un arquero que no puede ser, o sea, no se puede reanudar un partido sin el arquero, perfecto, te mantengo ese párrafo, pero tiene solamente 2 oportunidades para ser atendido, porque si vos necesitas 2 atenciones, no sé, ya está jugando medio lisiado, exagerando un poco, que en la tercera ya no te voy a creer, en la tercera tenés que salir, ya no le voy a ver al arquero caerse cada 5 minutos, así también le proteges al árbitro, porque lo que vos decís, el árbitro va a ser kamikaze y se va a fundir su carrera, porque quieras o no, este es un espectáculo. Y hace poco dijimos, antes lo que era una especie de burla o término peyorativo, hoy es una virtud. Saca partido. Escúchame, por ejemplo, escúchame, voy a cambiar. Antes decir, ese árbitro es un saca partido, tenía una connotación negativa. Era, ¿sabes qué? Se acomoda, ¿sabes qué? Es flojo. Hoy decir saca partido es bueno. ¿Por qué? El mejor saca partido es Veraquino. El mejor saca partido. Y eso hoy en día es porque si vos hubieras aplicado ese tema de los 7, ¿sabes cómo termina? Termina en una batalla campal. Te cambio, ¿sabes qué voy a hacer yo si soy la International Board?
voy a hacer, ¿sabes qué? Si el arquero se demora más de ponerle 5 segundos en sacar, que el árbitro mismo pueda sacar, que el árbitro patee. En serio te digo, que el mismo árbitro saque la pelota con Bocapú y que se juegue el partido. El árbitro que autoridad. ¿Por qué te reís, Federico? Me imagino La puta. Yo digo, No, en serio. ¿Cómo sería? El árbitro tira al medio así, larga. Que tira larga. Juan López Pateano. No, en serio, ¿por qué te reís, Ariel, hermano? Nunca te... Pero en serio, para que saque... Y la autoridad misma. Aquí no. Juan López. Pues yo, no te estoy hablando en serio. No, para que la autoridad ponga... Pero ¿sabes qué? Jode mucho el árbitro. Hace el silbato, sonar el silbato y se va al mismo agarra y un Bocapú en la pelota. Y que ahí ya se juega. Sobre ese escenario. No, para. Sobre ese escenario, que el árbitro tenga una especie de... No, que el árbitro tenga... ¿Cómo se llama ese árbitro? Juan Gabriel. No, ese es Juan Gabriel. Que voy a decir Juan López. Hay que... ¿Cómo era? No, pero para eso los árbitros tienen que practicar. Y eso vaya. Lo único que falta es pedir que el arquero patea hacia el arco para meter gol. El árbitro. No, ¿sabes qué? Sobre ese punto... Espera, vamos a volver a la... Porque... No, espera, vamos, porque no se puede seguir el programa. Que ningún dolor arruine tu día. Quistadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyo Quistadol Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Sin importar el destino ni la distancia. Manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. Adquirí el seguro de automóvil de Panal Seguros y viaja tranquilo. Panal Seguros. Sentí la confianza para que llegues tranquilo a fin de año. IDESA, Inmobiliaria del Este S.A., la inmobiliaria número 1 del país, te regala estos super descuentos. Pagando desde la web o desde la app podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. 12,54, 0972-730-730, por favor. Están lloviendo los mensajes, vamos a escuchar los amigos voy a hacer del WhatsApp. Cuenta que tu solución a la problemática que sí es real no ocurrió. Porque la problemática es cierto, porque uno ve que no, ese equipo no va a salir jugando, pero les llama a su zaguero para ganar tiempo. En ese caso puntual, si a mí me preguntan cómo solucionar eso, es que el árbitro tenga un cronómetro paralelo como ocurre en el básquet. O sea, en el básquet hay una cantidad de segundos para cada posesión y hay otra cantidad de segundos cuando vos tenés segunda jugada. Te pongo, por ejemplo, saque de meta. El arquero tiene 15 segundos para sacar. 15 segundos. No me importa si sacas larga o jugás allí con tu zaguero, pues tenés 15 segundos. Y si en esos 15 segundos no sacaste, pelota para el otro equipo. Eso por ejemplo puede ser interesante. Entonces, sí. Si vas a llamar lo que quieras, pero tenés 15 segundos para salir. Y te aseguro que se pierden más de 30 segundos en cada uno de esos saques. Yo la vez pasada, por eso, porque nosotros hacemos los partidos de Cerro de Olimpia. Y vos ves que todos los arqueros rivales
se demora No, una 30, vergüenza 40 esa. segundos. Una vergüenza. Por eso, yo, por ejemplo, Cosa que colocaría no pasa- eso. Sí. Entonces, Sí. el arquero rival sabe que... No, lo tuyo es más terrenal. Lo mío pues, es de muy nervioso ya, es muy... ¿cómo Muy te revolucionario. No, muy loco, o Vamos sea... a patear al árbitro, Me ese es el imagino a tema, los ¿no? árbitros escuchando la ¿A radio. quién se la deja? Mira, la toca ahí, pum, adentro. Ah, la clase de la No, ¿qué diligencia, pasa? ¿eh? Justo agarra a patear el árbitro y demasiado bien patea y se va y entra el gol lo que... O le da el 9 contrario y mete el 9 ahí mientras el arquero está Por tirando. eso, saque de meta del arquero Alguien del, está del otro faltando equipo. la Es que está recreando mentalmente la situación. ¿Te acuerdas? Hicimos De la nada. recreación mental de todos nuestros árbitros Sí, ahí no. sacando. No, lo de Dani es más terrenal, o sea, interesantísimo el tema. Pero hay que buscarle la vuelta, hay que cortar, ¿verdad? Debatir esto, pero hablando en serio, no se puede continuar así. Estamos viendo, el fútbol hoy se ha modernizado y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que tener lectura que el fútbol se juega a otro ritmo mientras nosotros acá seguimos con el virologísimo. Y entonces, cuando salimos a competir afuera, nos pasa lo que nos pasa. Y lo otro que uno ha visto en esta primera parte de la primera fecha, nuestro VAR está bajísimo en materia de vara. Acá cobramos roja y penales, que allá no, pero dicen juegue, dale. Sí, sí. Y sabes que me llamó también la atención que resuelven rápido, o sea, rápido resuelven. Rapidísimo. ¿Verdad que sí? Sí. Pero tienen otra Para el sí y para el no. tecnología. No la Aparte, misma. aparte, aparte son árbitros top, Pero ha de ¿verdad? ser más Pero sofisticada la son árbitros tecnología. top, son árbitros importantes, son árbitros que, por ejemplo, el que hoy resolvió que no era el de ayer, la de Túnez. Ayer fue Túnez. Túnez contra Dinamarca. Túnez, Dinamarca, ¿Esa se cobra 0-0. penal? ¿Se cobra penal? No, acá se cobra. Sí. Si era nuestro VAR, íbamos a tener ya 20 penales Hoy- en este hoy- mundial y 17 expulsados. Hoy el número 9 que pidió la mano, el número 9 de Japón, al rap, no es que tuvo que mirar, vamos a mirar otro ángulo porque parecía que estaba atendido. Y sabes que Sí. también, Federico, Sí. el asistente, Pero ese por VAR, ejemplo, Federico resolvió rápido. El árbitro VAR vio la imagen, rápido informó que no hubo nada. Y bueno, ¿Por qué atajaron? pero alguien tiene que Sí. resolver, pues, Sí, o arriba sí, o abajo. sí. ¿Verdad? Tiene que resolver rápido y resuelven rápido. en el Son muy buenos. partido de Argentina, por ejemplo, Arabia, viste que hubo 7 posiciones adelantadas en contra de Argentina, ¿verdad? O sea, Argentina en posición adelantada 7 veces le cobraron en el primer tiempo. Y estábamos leyendo yo leí el dato de Barsky que decía que en el mundial pasado, en todo el mundial le cobraron 7 posiciones adelantadas y en el primer partido, en el primer tiempo, ya le habían pitado esas 7 posiciones adelantadas a la selección de Argentina. Creo que inclusive fue menos, No llegaron a Menos, 7, ¿verdad? Que sí. no llegó, pero 6 o algo así. Sí. el dato era que En el todo primer tiempo mundial- de un partido ya superaron ya superó lo que todo el hicieron mundial, los- bueno. y los 4 partidos del mundial pasado. Exacto, bueno. ¿Y qué pasó ahí? Por ejemplo, el asistente levantaba, él mismo rápido levantaba a veces en una o dos jugadas, él levantó rápido, ¿verdad? Él tuvo poder de decisión. En otras esperó porque era más fina la de Lautaro, por ejemplo, era fina, ¿verdad? No, esa no se animó a levantar, esperó, marcó el gol y después se revisó, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, hay jugadas demasiado Evidente. visibles, obvio, Se ¿verdad? pierde tiempo ahí. Y ojalá no se pone así, parece esos militares con las dos manos, el Firme. asistente mira, así, ¿verdad? Famoso parece que tiró un pedito y todo el mundo lo está mirando y estaban esperando que diga él que fue o no sé. Y se calla y después el VAR le avisa que de posición adelantada y ahí el VAR se tiene que resolver. El asistente no, se queda con las manos así, las dos manos, brazo caído, como se suele decir. Y todo el mundo le mira, esperando qué es lo que va. ¿Por qué no levantar la bandera si es demasiado obvio que... Y tardamos también, ahí también se tarda. El asistente, ante una obviedad, lo que quiero decir, no levanta el banderín de asistente. Y ahí se tarda Que también. mucho trabajo va a tener el director de árbitro de nuestro fútbol, ¿eh? Ojalá. Si es que quiere mejorar. Claro, ojalá. O si no se adecua acá y reaccionan de acuerdo a lo que se dice el llanto o la protesta de cada uno, que es lo que ha ocurrido últimamente, ¿verdad? Por eso también marcábamos, cuando los muchachos aquí hablan del tema del ritmo de juego de los jugadores, valga la redundancia, también vean cuándo interviene el VAR y cuándo interviene el VAR acá. O sea, nosotros mismos tenemos esa costumbre. ¿Cuántas veces dijimos
cuando hacemos partidos locales, después en el partido internacional decimos, eso no es para tarjeta. Y como nosotros mismos también, como que cambiamos el chip, no, esto es Premier, no, esto es la Liga, no, esto es Champions, no, esto es Mundial. Como que acá bajamos todito la vara. Entonces, eso que el futbolero ve y dice, mira por lo que es el ritmo mundial, también en el VAR. Y capaz esto va a ayudar para el próximo campeonato. Vamos a tener como parámetro al mundial. Porque yo creo que dentro de todo, más allá de que estamos todavía. Se va a volver a pedir para los grandes, van a decir, no, eso fue penal, estamos todavía roja, muy en el fondo. Los chicos van a pedir que la tolerancia del arquero. Un pequeño avance por lo menos, porque si uno va un poco más para atrás, 6, 7 años atrás, ahí sí que se cobraba cualquier empujoncito en el fútbol paraguayo. Sí. Y ahora con Elizondo, si bien es cierto, si uno hace el balance de su gestión. Yo te hablo del VAR, Ariel. No, ya sé, pero dentro de todo, y con el VAR y todo, algo hemos mejorado, un poquitito por lo menos. Falta todavía mucho. Pero nosotros mismos los periodistas antes pedíamos cualquier faltita y nada, falta. Ahora aprendimos un poco más. Yo creo que el mundial es un parámetro importante para el futuro. ¿Sabes? O sea, yo lo que veo es que en los últimos torneos locales, el VAR fue muy invasivo en el tema de las rojas directas y penales, que con el criterio del mundial ni siquiera sería revisado. ¿Se entiende? Sí. Muchachos, vamos a más audio WhatsApp sobre este tema y después vamos a hacer un repaso rápido club por club, porque hay novedades en los clubes. En cada club hay novedades. Vamos por favor con eso, con los audios WhatsApp. Hacemos un pimponcito, le damos espacio sobre este tema al mundial. Está a punto, ya arrancó España, Costa Rica todavía. Para la gente que ya tuvo que haber arrancado. Ya arrancó, vamos a cambiar eso. España, Costa Rica. Y para los que ahora encienden la radio, Alemania perdió frente a Japón por 2-1. Increíble. En el fútbol de playa, por ejemplo, el arquero tiene unos segundos nomás y el árbitro le va contando. Si no saca ese tiempo, ya es para el equipo contrario. Para mí que también hay un tiempo X que el arquero tiene que sacar sí o sí. Si el árbitro no cumple con el reglamento, ya es culpa del árbitro también. Cierto, y te lo que dice Chum. Bruno, por ejemplo, cuando relata grita más fuerte la falta que el gol. ¡Falta! Pueden considerar también que varios de los partidos se jugaron más de 10 minutos ya en el Mundial. O sea, después de los 90, siempre hay unos minutos más dependiendo de cada uno. Ahora el partido de Inglaterra, el partido de Argentina se jugaron más de 15 minutos. 0972-730-730. Hola Bruno y compañía. Lo que yo no entiendo también es por qué los árbitros a cada tiro de esquina le tienen que estar dando indicaciones a los defensores, a los delanteros. Hoy cuando que la falta no ya apoyan a los ya pongo sancionante mana. Cada corno de cota no pipito ojo yo colle porque es mañana sobre corata. Se sanciona y ya. ¿Para qué estar dando explicaciones a los jugadores si saben todos? Bruno, dejaran terminar la idea Daniel Chum. Encima que cuesta lo entenderle. Cuesta que cierre la idea para entender y vos siempre le interrumpí. Bueno, terminó. Es que a Chum le dejar mano y te va a hacer, no sé, va a ser una media hora va a ser sobre un tema y acá pues son las voces, por eso nomás, pero cierra, va cerrando su idea siempre Chun, si él después levántalo la mano otra vez. Espérame por un ratito. Más audio WhatsApp, por favor, 0972-730-730. Buenas tardes. Yo creo que este tema de la demora de los arqueros se soluciona con un cambio obligado o reservado exclusivamente para el arquero. Entonces, si el arquero demora una vez, en la segunda demora ya debería de ser cambiado porque se presume que está lesionado. Edgar me está haciendo recordar también del otro fenómeno. ¿De cuál? El que sale en la camilla, ¿verdad? Se le saca un costado de la camilla y ya se levanta automáticamente y ya pide para entrar otra vez, ¿verdad? Y a veces el árbitro le castiga, ¿verdad? Que está bien, no le deja entrar y se pone nervioso. Y quiere entrar ahí el técnico también, que así mismo. Bruno, Chum, Federico, ese saque lateral cuando
cuando se adelanta el jugador tiene para tirar, cuando se adelanta demasiado. Para mí que antes ese el árbitro cobraba para el otro equipo, o yo estoy equivocado. Sí, la falta técnica. Perdón, Federico. Pero le estoy poniendo más que la falta técnica antes se cobraba, ahora no se cobra más. El tema de el adelantamiento, pisar la línea, con el fin de agilizar el juego, ¿verdad? El lateral, ¿verdad? El lateral tiene que ser muy grotesca la falta, por ejemplo, sacar con una mano o pifiado, pero no se cobra más lo que antes era unanimidad y que tardaba también el juego. Es cierto. Hola Bruno Bateco, y acá hay muchos temas acá que mejorar. No sabemos por qué, por ejemplo, el tiro de esquina no te viene allá en el mundial, se ve que no te viene a hinchar ahí en línea. El jugador ya sabe dónde tiene que colocar la pelota y colocan fuera de ese media luna que está ahí en la esquina, fuera de ese apenita que agarra la pelota de esa raya, igual tira, y acá el línea, ahí ahí así tiene que estar todo el jugador. Yo no sé si ese es por falta de profesionalismo, que esas cosas lo que hay que mejorar. Cierto, otra demora también para los partidos a nivel local. ¿Qué tal, Bruno? Acá los jugadores son muy nenas son. Acá en Olimpia, primerito Derly González, en Cerro Aquino, amarilla enseguida, porque ellos lo que más se planean. Y después no sé en otro equipo quién es así, pero en Cerro Olimpia, Derly González al entrar tiene que meterle amarilla, y en Cerro Aquino y en Libertad también. Hay unos jugadores que enseguida tienen que quitar amarilla, si no tu fútbol no jugaba bien. ¿Qué tal, Bruno y a la mesa? Pregunta para Chun con respecto a su modificación del arquero. En este caso, si se le saca al arquero por acumulación de falta o de echarse, ¿quién entraría por su vez si ya se realizaron todos los cambios? ¿El línea o cómo? No, el arquero. Va con onda. Saludos. No entendí lo de línea. Claro que cambia por tu arquero suplente. Arquero suplente. Es lógico. Sí. Es más, ¿y qué pasa si ese arquero suplente otra vez entra ahí? Yo no sé cuántos equipos van a arriesgarse a cambiar a su arquero por demorar un minuto. A ver, vos crees que, no sé si Alfredo va a seguir, pero entre Gastón Olveira y Pedro González, o entre Jan con Miguel Martínez, te aseguro que esos arqueros no van a hacer el tiempo necesario. No sé si el hincha entendió mal o no captó, o se quedó con tu propuesta del que el árbitro patee. No. Bruno, cuando el arquero hace tiempo, primero se va y le advierte. La segunda advertencia ya es directamente una tarjeta amarilla para el capitán. Y vas a ver que el técnico lo va a bajar línea y que el arquero que ya no haga más tiempo. Y si el arquero hace tiempo y se le echa a su capitán, se le caga a patada en el vestuario. Bruno, pe área boicote ya ve corner tío libro me va a pisar cuña y se oña mamado y defensor la delantero se ha abrazado y tira oje tú o hola api cada lance del ataque de la la centro y gol, o sea, ya la árbitro huera móvil y ya pues saben la y pues ya pues abajo depende tres gol la vale. Buenas tardes, desde Orqueta escuchando el programa. Estoy muy de acuerdo con los comentarios que están haciendo la gente, ¿verdad? Sí, hay que implementar esa regla de juego, pero antes debe haber un aviso previo antes de comenzar el partido. Entonces el referee ya hay que ya avisar, ¿verdad? Se cobrará esto y aquello, ¿verdad? Entonces si uno hace una falta que no se debe más hacer, entonces ya sabe que amarilla o roja. Gracias. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. En este mundial, con NGO Viajas, gane quien gane. Participa de la promo con
comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Ecosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane, con el pacto de confianza NGO. Bueno, gracias a los amigos de WhatsApp, a las amigas de WhatsApp, muchísimos mensajes que quedaron pendientes, un tema muy interesante. Vamos a la novedad de los clubes. Primero, antes de los clubes, qué bien por Gustavo Mourinho. Pese a que se queda en la Serie B. Gol de España. Gol de España. Gol de España. A ver, vamos a ver quién marcó, muchachos. Verá, les digo. Creo que es Olmo, Dani Olmos. Sí. Si no Gol de España sobre ¿cuánto? 13, 11. Ahí está Luis Enrique festejando con todo. Ni siquiera se puede decir, este sí cumple porque Argentina y Alemania empezaron ganando su partido, ¿verdad? Sí. Para decir. Espera. Este sí, Dani Olmo. Linda jugada, Gol de España. Mira qué buen enganche. Qué buen giro. El hombre del Leipzig. Una selección muy joven, ¿no? Joven. Sí. Gavi, Pedro, Ferran Torres. De hecho, el pase. Olmo. Este tiene 24 años. Desviado y todo lo hizo Gavi. Sí. Bien, España gana 1-0 entonces. No, estaba diciendo, qué bien, pese a que es la Serie B del fútbol brasileño, descendió Ceará, ¿verdad? Ceará descendió. Y Mourinho va a ser el técnico, Gustavo Mourinho, fue oficializado el día de ayer. De hecho, dicen que muchos clubes de acá le llamaron, pero él prefirió quedarse, continuar en el extranjero. Por eso digo bien, ¿verdad? Y es lo que no pasó con Gustavo Florentín. El otro profesional que estaba allá, y cuando dejó, primero se había mencionado que podía ser que quería quedar allá, porque ha de ser totalmente otro ambiente, pero terminó en Sportivo Luqueño, y Gustavo Mourinho sí. Y hay que ver cómo, porque creo que Toro, no sé si formó su cuerpo técnico, porque Acuña era su ayudante técnico. Pero bien por Gustavo. Sí. Bueno, en Cerro Porteño están esperando lo de Barreto, el volante de General Caballero, para saber si van a hacer uso de la opción preferencial. El presidente la otra vez nos explicó que Cerro tiene el uso de la opción preferencial sobre Junior Barreto, pero que si aparece una oferta superior a lo pactado con Cerro Porteño, General Caballero lo puede vender. En Olimpia, Johnny nos va a contar las novedades. Yo le decía la otra vez, el reposo del campeón, ¿verdad? Una tranquilidad en Olimpia hasta ahora. Y Olimpia no va a poder fichar de nuevo, No, todavía no. Y Libertad, modo ajuste de cinturón y promocionar jugadores. Eso ya está definido. ¿Lo de Libertad? No, lo de Olimpia, que no va a poder fichar. Y no, Dani, porque $7 millones tiene que pagar. ¿De dónde va a sacar todo ese dinero? Pero viste que se había hablado que iban a hacer el esfuerzo, y eso era antes de que sea campeón. Vamos a consultarla a Johnny, pero hasta donde yo sé y consulté con gente de la Olimpia, no llegan para este mercado de pases. Es más, me dijo en la famosa expresión paraguaya, ni caure vamos a llegar. El famoso, no se llega, no, imposible. Me dijo un dirigente, ¿verdad? Está Johnny. Después, Luqueño, ¿qué pasa con Luqueño? Luqueño tampoco por ahora puede fichar. Hay una deuda de $85,000, pero ya dijo el presidente que va a levantar eso. Luqueño va a pagar y van a buscar los refuerzos. García ya confirmado en Ameliano. Resistencia sigue buscando técnico. Cubero se fue de Guaraní. Están esperando contratarlo al nuevo técnico, que es Rodrigo López, el candidato 1. Saravia continúa en Nacional. Después, Jorge Sanguina, ¿cómo te va? Hola, Bruno, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo está, campeón? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, gran campaña con Ameliano,
pero sos jugador de Libertad y la pregunta es, ¿qué te dijeron en Libertad, Jorge? Y todo queda en charlar con la gente de Libertad. Creo que nos reunimos con mi empresario este lunes que viene, creo que vamos a reunirnos con ellos y para saber qué hacemos. Pero ¿cuál un poco es la intención, crees vos, que tiene Libertad? ¿Quiere contar contigo o volver a prestarte? De eso yo no sé todavía, si quieren contar conmigo o no. Pero mi empresario me dijo que hay varios clubes interesados por mí, que tenemos que hablar primero con la gente de Libertad qué va a pasar. Claro. ¿Vos tenés contrato hasta cuándo con Libertad, Jorge? Hasta 2022, diciembre tenía contrato con ellos, pero al final creo que un año más firmé con ellos. Firmaste un año más. Sí, creo que para ir a préstamo, ¿verdad? Para irme a préstamo, sí. Así mismo. ¿Y cuántos años tenés, Jorge? 23, yo tengo 26. Está en una buena edad, ¿verdad? Sí, muy destacada fue esa situación, muchachos. Ustedes que siguieron más los partidos. Clave en la Copa Paraguay en la definición del último partido. Jugó casi todo. Todo prácticamente jugaste, Jorge, de titular, ¿verdad? El campeonato. Sí, casi todo el campeonato, güey. Como una suerte de volante por la izquierda, a veces delantero. Sí, el profesor García lo que me hizo jugar por afuera, pero yo mi puesto ideal era centro delantero, al final terminé jugando como centro delantero y se me fue bastante bien ahí. Sí. Y sabía que Botellón vuelve a Ameliano ahora, ¿verdad? Sí, ya. ¿Te enteraste? Ya quería contar ya conmigo, pero todo depende de cómo arreglamos las cosas. Claro. Bueno, Jorge, que sea lo mejor y mucha salud para vos y tu familia. Gracias por atendernos. Gracias, igual para ustedes. Un abrazo. Jorge Sanguina, jugador de Libertad, de destacada actuación en Ameliano. ¿Qué club nos falta, muchachos? ¿Qué club? Ayer hablé con el presidente de Trinidense, Norman Rieder, y ahí está como gerente deportivo Jonathan Santana. Y es muy administrativo, muy ordenado, es el presidente de Trinidense. Sí. ¿Sabe que nos dijo que estaban ellos elaborando el presupuesto? Y que una vez que terminen la elaboración del presupuesto, ahí recién iban a contratar de acuerdo al dinero disponible. Y es más, Cristian Eduardo ayer nos recordaba al compañero que durante la pandemia Trinidense fue, si no fue el único, fue uno de los pocos, creo que con Libertad, que pagaron normal. Sol de América. Sol de América también. Normal. Me dijeron que en Sol de América ahora hay un problema. Que Lescano le quieren proponer como presidente a Cristóbal Lescano en Sol de América. Pero ya ni está ahí como presidente. Claro, pero no fue el año pasado la asamblea, hace un año nomás. Sí, por eso te digo que, pero golpe de Estado. ¿Cuál sería el mecanismo? No, y que hay un descontento, ¿verdad? Hay gente que no está. Pero, a ver, o sea, el mandato de una asamblea no es tipo cláusula de contrato de los jugadores. Viste que cuando hay un descenso, vos podés romper, salvo que digan, en el caso que descienda el club, se deben adelantar las elecciones. No, yo les cuento la interna de Sol de América. No, por eso, yo me imagino que es consecuencia del descenso que se está hablando de eso. Sí, no, que están muy enojados algunos. Porque en materia de los jugadores, sí, o sea, casi todos los jugadores medio top saben que, a ver, Miguel Almirón en su contrato tenía que si bajaba el Newcastle, miran vos de qué hablamos, de esa época que ahora están cerca de fichar a Cristiano Ronaldo, que si baja el equipo, los jugadores que van tienen una rescisión más automática o más accesible, pero yo no creo que a nivel institución, pero sí, seguramente el descontento de lo que ha significado uno de los peores años para Sol. Intermedia, bueno, pero ellos tenían unos jugadores, Marco Rivero y compañía, estaban ahí, ¿verdad? En Trinidense. Sí. Me confirmó ya también que va a continuar como director técnico Arrúa. Sí. ¿Verdad? José Arrúa, el hijo del Nino Arrúa, que desde la pandemia ya asumió la dirección técnica de Trinidense también. 34, 35 años. ¿Quién es el ayudante de Arrúa? Hay uno que es conocido, parece ahí, no estoy recordando. Que ayer nos decían, ¿quién es el ayudante conocido de forma dupla? Parece que con Arrúa. Bueno, después, ¿qué otro club? Resistencia, dijimos, todavía no tiene técnico. Guaraní esperando. Esperando.
¿Qué plantel tiene Guaraní también para nuevo técnico? Yo con lo de Resistencia, saliendo un poco del club, pero ya que aprovechamos que estaba Garcete, que es hombre fuerte de la APF, no le capté bien el tema del juvenil. Porque viste que, ¿cuál es el espíritu del juvenil? Supuestamente para la APF, para tener jugadores en la selección. Perfecto. Este año tuvo sentido y por eso no era sub-20, era sub-19 para... Segundo de España. ¿Quién es? Asensio. Marco Asensio. España sí cumple, entonces... La furia. Tiembla Alemania. Asensio. Es muy grupo alemán, A ver. No, te decía... Viste que era sub-19 para que los que jugaron este año, Claro. Sebastián Él dijo que quería que jueguen el año que viene también los mismos. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Así va a ser sub-20? Claro, o sea, si el año que viene es la juvenil, ¿para qué utilizarías a ellos? Y segundo, cuando termine el 23, si tu idea es tener jugadores para el siguiente sudamericano, tienes que bajar a sub-18. Claro. Y va a ser un problema más grande para los equipos. Por eso yo le pregunté, ¿eliminar ahora? No, que el año que viene jueguen los que ya son sub-20. Te descuida, capaz para la apertura ya no vamos a tener. Sergio Abel Ledesma, ex Olimpia, practica en Luqueño. Johnny nos tiene que contar quiénes son los jugadores que van a volver a Olimpia. Vamos con el bloque del Mundial. Flash Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol. Compu Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por super expertos. Segundo gol de Marco Asensio, el hombre del Real Madrid de 26 años, gana España por 2-0. Y qué imagen la de Keylor Navas, ¿verdad? Un arquerazo, pero ya no es la misma Costa Rica, ¿verdad? No. Ya no es la misma Costa Rica. Sigue siendo Brian Ruiz, que ya tiene 4 años, ¿verdad? Y Navas ya tiene 35 años, ¿verdad? El 2014 era la espectacular. Su delantero Joel Campbell. Me acuerdo que la Volpe lo hace debutar en Argentina 2011. Cuando llegó, Córdoba. sí, y era un fenómeno. Campbell tiene 30 años. Por eso, mira. Claro, porque ellos fueron con un equipo de juveniles. Hace 11 años, entonces, y él después hasta fue a Arsenal. Pero no, se nota que ya no hubo renovación. No. 2-0 gana España. Para los que están ahora en la sintonía, Alemania lastimosamente perdió, ¿verdad? Para mí al menos, ¿verdad? Contra Japón 1-2. Marruecos, Croacia terminó 0-0 y a las 4 de la tarde vamos a estar con Federico Arias relatando en Canal 9 el partido de Bélgica-Canadá. Hoy ya te vas directo, Federico, ¿verdad? Claro, obviamente. Sí, bueno. Juan Pamplea se llama el asistente de José Arrua, el propio Arrua gracias al profe. Muy buen trabajo el profe en Trinidad, es un equipo muy ordenado. Es muy jovencito, capaz que puede haber... Están jugando todavía. Ariel. Sí. Preparado físico 2, Diego Ayala, fisioterapeuta 2 y médico Luis Servín. Ya. El cuerpo técnico de José Arrua, que había intentado tanto el ascenso. Acá me pasa algo que sí ya me había contado a la gente de Sudamérica. El tema de las inferiores, campeón sub-16 Sudamérica. Y en todas las otras inferiores, en los 3 primeros lugares, y no hubo ni un ascenso a primera de ni uno de los chicos. Por eso también hay malestar de un sector de la gente, porque hicieron muy buena campaña en las inferiores. Y Ruggeri ya abandonó, ¿verdad? Sí. No digo esas cosas. Sí. Gerente, ya se fue. ¿Y Juan Pablo Pumpido dónde es lo que va a dirigir al final? Que también estuvo un tiempo en Sol. Sí. Lo salvó a Sol también. El año pasado. Lo salvó a Sol y lo salvó a Meliano. Y lo sacó campeón de la Copa Paraguay. Y de la Copa Paraguay, sí. Una especie de Caruso Lombardi, ¿verdad? Encima el hijo de Pompido, Neri Alberto. Credencial de presentación tenés para algo mejor. Algo de Colombia. Te descuida y a lo mejor hasta Guaraní por ahí agarran. No sabemos. No, yo creo que, a ver. Yo pienso que ya está para Colombia, Ecuador también. Mira que argentino.
El Argentino puede vender más y claro. Son sí, técnico, ¿verdad? México, claro. sí, porque también es el hijo de. Sí, por eso. No, pero no solamente el hijo de, sino que yo salvé en los últimos 2 años a 2 equipos que estaban para descender campeón, y gané una Copa Paraguay, lo clasifiqué a la Sudamericana. A los 2. Bajé al que era puntero hasta hace poco, que es Nacional. No, él tiene para el currículum. Tiene todo para venderse. Claro. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es que tiene con qué. Sí, tiene. Claro. No, hay que aceptar las cosas como son. Por lo que pasa que, claro, hay gente que no tiene. Y fue muy inteligente, porque si él se quedaba, perdía los primeros 3 partidos Ceausescu. Y ahí se borraba todo lo bueno. Quiero preguntarle a Johnny, quiero ir hasta Johnny para preguntarle lo de Olimpia y después quiero debatir un poco con esta carta de Mateus. ¿Qué va a pasar o qué tiene que hacer Chiqui Arce, verdad? Porque esa es un poco la cuestión que quiero plantear en la mesa. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Uscuerna, tu jardín sabe lo que le hace bien. Uscuerna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Necesitas efectivo y olvidaste tu tarjeta? Ahora ya no es un problema. Con Visión Banco, ahora podés extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet. Todo desde Visión Digital y en simples pasos. Todavía no tenés la app. Descargala desde Play Store, App Store y App Gallery. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Seguimos premiando por nuestros 15 años, por eso volvemos a regalarte 2 cuotas. Adquirí tu heladera Speed, 250 litros, 2 puertas frío húmedo. Antes 18 cuotas de 267.000 guaraníes. Ahora 16 cuotas de 267.000. Con esta super compra podés ganarte el camión Speed de Electrovan. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo está, Johnny? Bien, bien, señor. Bien. Bueno, mi querido Johnny, ¿cuántos jugadores lo que van a volver a Olimpia? Acá Chun estaba preguntando si Olimpia no va a poder contratar. Y yo le conté lo de mi fuente, no sé vos qué información manejás, pero a mí me dijo penal para España. Sí. Me dijo un dirigente que imposible, me dijo. Ni Caure llegamos, me dijo. Sí, misma situación. La idea era, en principio, llegar a un acuerdo con los demandantes en este caso, pero a esta altura es muy difícil, queda muy poco tiempo. El mercado de pases para Olimpia recién sería en junio esa posibilidad de contratar. A esta altura Olimpia no va a poder contratar, sí puede recuperar a futbolistas. Y son Luis Mario Martínez, zaguero central, 19 años, fue el reglamentario en Tacuarí. Gracias a este joven Tacuarí rápidamente pudo cumplir con el reglamento. En muy poco tiempo Iván Almeida lo dirigió y cumplió con él. Otro futbolista que también de la cantera del Olimpia que está para retornar es
Alexis Coronel, volante central de buen físico. Otro futbolista que puede retornar es Adelio Zárate, que tuvo la chance de jugar en Sudamérica, pero... Tercero de España, Johnny, perdón que te interrumpa por la información instantánea nomás. Ferran Torres de penal, el hombre del Barcelona, jugador de 22 años. Ferran Torres es el yerno de Luis Enrique, del capitán, del técnico de la selección española. De hecho, creo que el 50% de las consultas en el Twitch es por él. Sí, él está saliendo con la hija de Luis Enrique. Y la otra vez Luis Enrique lo tomó así a modo de broma, jodió un poco. Sí, pero digo, yo no mezclo las cosas. Aparte este es un jugadorazo, Ferran Torres, claro, muy buen jugador. Hay veces al técnico de Australia que le dejó a su yerno afuera, ¿verdad? Sí, te acordás que fue pero y llegó justamente el chico de Sudán del Sur, que va a ser compañero de Almirón cuando termine el Mundial. Lo que pasa es que Luis Enrique también, a ver, el famoso, él ya está como que más allá después de la tragedia familiar que le tocó vivir. Entonces, mira que hay que ser streamer, y ahí le responde a todo. ¿Qué problema fue que tuvo? Él murió su esposa, su hija. De hecho, él por eso no dirigió la Copa del Mundo. Él abandonó la profesión. Por un tiempo dejó. Y después, bueno, ahora volvió y por eso te digo, o sea, es un tipo que vivió una... No, ya pasó, eso ya. O sea, es como que un chiste con el está tema de vuelta del esto, por esta boludez, no, por eso. Está más allá del bien y el mal, ya él... Sí, pero sí, es el novio, ¿verdad? No es que sea el esposo de Ferran Torres, ¿verdad? Pero es el novio de la hija de Luis Enrique, ¿verdad? Una de las hijas. Bueno, discúlpame, Johnny, por favor, la interrupción. No, te voy a contar lo que pasó con Luis Enrique. Sí, contame. Le hicieron el famoso Tesapoet, pero a nivel profesional. Cierto. Su ayudante. El famoso Tesapoet. ¿Cómo fue eso, Johnny? Y tenía un ayudante de nombre Robert Moreno. Era su segundo, él pasó por esta situación familiar, falleció su hija, estuvo mucho tiempo enferma la nena, él dejó la dirección técnica a su segundo. Después, él quiso retornar y Robert Moreno, su ayudante, se plantó. ¿A dónde fue eso? Quiso quedarse con el puesto de la selección española. ¿En serio? ¿Y dónde está este Moreno? ¿Qué mala persona? No, y sacó, Luis Enrique conformó otro cuerpo técnico. Y le sacó a Moreno. Y más vale, hermano. En plena desgracia, él queriendo quedarse con el puesto, ¿verdad? Sí. Mira, eso no debe tener un amigo así, será un compañero de esa categoría. Mira, qué locura. No sabía yo eso. Vos cada cosa que... Vos sabés que Johnny me contó ayer que el árbitro esloveno que dirigió el partido de Argentina-Arabia Saudita dice que estuvo preso. Pues estaba comiendo asado con unos mafiosos italianos. Contamos, Johnny, ¿vos qué sabes? Sí, hubo una redada policial, unos mafiosos fueron detenidos, y en ese grupo estaba ese señor Slatko, creo que es su nombre, comiendo asado. Comiendo asado con alguna señorita, y le consultaron qué hacía allí, y él dijo, me invitaron. Dice que fue en una cabaña en Bosnia, Johnny, hace un par de años atrás. Y el señor estaba con un montón de mujeres y tipos. Y había armas y droga. Y hasta que hubo la intervención policial y encontraron ahí, dijo, no, yo no le conocía a la gente que me invitaron a la calle, no sabía nada, que acá había prostitución, había droga y bueno, por eso la prensa argentina jugó mucho con eso. Lo prohibió el partido porque él dirigió ¿Y se fue preso realmente, Johnny? ¿Estuvo preso? Estuvo preso. Bueno, pero por lo visto habrá demostrado su inocencia, pobre hombre, porque... está dirigiendo con el mundial, ¿verdad? Y probablemente no estuvo en el lugar correcto en ese momento. Y sí, a veces pasa, hermano. Sí. En el momento y en el lugar equivocado. Bueno, Johnny, para cerrar lo de Olimpia. Sí. El caso de Martínez, de Adelio, de Alexis Coronel, Hugo Quintana, Bruno Recalde, el joven sub-19, está para ir a Tacuarembó. Veremos si se concreta esa posibilidad. Elías Ayala también, otro que podría retornar, el extremo que tuvo la posibilidad de jugar aquel clásico en el Defensor del Chaco, pocos minutos, pero estuvo en aquel clásico, y está también para volver al Olimpia, mirando lo que va a ser el año 2023, Copa Libertadores, Campeonato, Apertura. Olimpia tiene fase de grupo, así que Julio Cáceres liberó hasta mañana el grupo. El 24 se retorna el grupo, después
tarea física hasta los últimos días de noviembre y la idea es tener un partido amistoso para cerrar el año futbolístico, retornar el 24 de diciembre para la pretemporada. Recordemos, Olimpia tiene el 25 de enero ante Meridiano Supercopa Paraguay y después ya el 27 el arranque del campeonato de apertura ante el Sportivo Luqueño. Bueno, gracias a Johnny, un fuerte abrazo, muy amable. Hasta cada momento, señor. Gracias, Johnny. Olvídate de los metales oxidados, aplica Convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Olvídate de los metales oxidados, aplica Convertidor. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de todo lo que te ofrece una variedad de locales comerciales, la mejor gastronomía y espacios que te brindan experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cc a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Estamos con Rebeca Silva, jefa de marketing de Farmacias Catedral. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes, un gusto saludarte. Hoy en Farmacias Catedral arrancamos con unas fiestas de descuentos del día de hoy hasta el viernes en nuestro Catedral Black. Ahí está. Catedral Black, ¿puede ser 60% de descuento? Sí, así mismo, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Esto aplica a todas las categorías. Tenemos disponibles los descuentos en todas nuestras sucursales, en nuestras más de 125 sucursales. Aparte de eso, vía delivery, llamando al 627-7000 y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp habilitado, que es el 0982-927-610. Ah, muy bien. Rebeca, y decime, ¿esto corre con las tarjetas? ¿Vos podés pedir post, por ejemplo, si pedís delivery, te pregunto? Sí, claro que sí. O sea, ustedes llaman al 627-7000 o vía WhatsApp, también lo pueden hacer online a través de nuestra e-commerce, gestionan todos sus pedidos y luego seleccionan el método de pago, ¿verdad? Y esto es válido a todos los métodos, tarjeta de débito, de crédito y efectivo, ¿verdad? Con bien. Decirte, Bruno, que mañana y pasado tenemos, aparte de nuestro Catedral Black, beneficios de socios. Por ejemplo, con la cooperativa universitaria tenemos los días viernes, descuentos especiales, y también el día de mañana arrancamos con el Banco Continental. Entonces siempre nosotros ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Ah, qué bien, qué impresionante. ¿Cuál es el número de la casa central de delivery? Quiero anotar acá para hacer mi pedido correspondiente, Rebeca, por favor. Te digo, te repito, es el 627-7000. O también pueden llamar al asterisco 6277, que es una llamada sin costo para las telefonías de Tigo y personal. Además, Bruno, recordarle también a los oyentes que seguimos con nuestra promo aniversario hasta el 30 de noviembre. O sea que todas las compras que realicen los clientes a partir de 30.000 guaraníes ya generan cupones electrónicos y con nuestras marcas aliadas generan doble cupón. Entonces, tienen muchísimos beneficios. Esto es hasta el 30 y el día 1 de diciembre realizamos el sorteo. Ah, qué bueno. Rebeca, sí. Que sigan los éxitos, a las órdenes siempre. ¿Querés agregar algo más? Nada más comentarle que en todas las categorías tenemos descuentos especiales. Por ejemplo, en la categoría de bebés tenemos los pañales de Babyset con 50% de descuento para las mamis y papis. El precio normal es de 163.800. El día de hoy hasta el viernes le quedarían en 81.900 nada más. Son 50% de descuento. También
Metiste en la parte final la cuestión clave, el tema de los pañales, esa cuestión sí que es clave. 50% de descuento. Así mismo, y por ejemplo, algo que no puede faltar en la casa son shampoos, y en Juárez tenemos 60% de descuento en la marca ADAP, en la línea Oleo Nutrición, en un frasco de 200 ml. Su precio normal es de 26.620 y en estos días te quedaría 10.600 nada más, 60% de descuento. Muy bien. Rebeca, que sigan los éxitos. Adelante con todo como siempre. Muy amable. Muchas gracias, Bruno. Un saludo. Hasta luego. Igual. Rebeca Silva, jefa de marketing de Farmacias Catedral con nosotros. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Argor Empeños. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. Pechugol, a todos les gusta. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Lácteos, la fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. ¿La conoces? El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos, la fortuna, una industria familiar. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Power. Pausa es Power. Bueno, esperemos por la selección de Bélgica hoy, ante Canadá. Canadá que va a jugar su segundo mundial. 86 el primero. Sí. Y... ¿Hay algún canadiense conocido así, digo, del 86, por ejemplo? Ah, no, el 86 no. ¿No? Había un jugador que se llamaba Samuel. Yo me acuerdo porque me acuerdo que vi el primer partido de Canadá en un mundial, porque jugaba con Francia, que era la gran candidata. Francia de Platini y compañía. Yo sé que le ganó sobre la hora. Y en Canadá eran todos amateurs cuando eso. Estamos hablando de 86, ¿eh? Claro, no había liga. No había liga y le ganó sobre la hora a Francia de Platini. Es más, Federico, Luis Fernández. actualmente sí. La liga canadiense es de una segunda línea y los mejores equipos juegan en la Major League Soccer. Exactamente. Claro. Tiene hasta eso, ¿verdad? Pero, Davis, que juega en Bayern Múnich. Alfonso Davis. Alphonse Davies. Davis, sí, está bien. Ese es punta extremo. Aquel octogonal donde le hicieron 8 a Barcelona anduvo también, apareció ahí. Sí, defensa como centrocampista, dice la referencia. Claro, origen liberiano. Lateral, volante, punta, te puede jugar por los tres jugadores. Vos sabés que cuando sube el desborde es mortal. Alphonse Davies. Y él sí es producto de la cantera del Vancouver. Y después lo capta y lo ficha el Bayern Múnich, que hoy, por ejemplo, salió lesionado el lateral izquierdo de Marruecos, que también es del Bayern Múnich. O sea, ellos son de captar y bueno, es la figura más grande que tiene Canadá. Y Bélgica sí tiene más gimnasia. Esta va a ser su 14ª Copa del Mundo. Y en el 2018 batió su récord, llegó a semifinales y había perdido frente a Francia el agónico gol de Umtiti, ¿verdad? Sí. O sea, igualó lo del 86.
Sí. Porque aquella vez los 2 goles, siempre tapados por el gol contra Inglaterra, pero Maradona hace 2 goles fabulosos contra Sí, pero Bélgica. este pues perdió 1-0, Dani. No, contra... a tal punto que los belgas se sintieron, entre comillas, campeones morales. Por eso Sí. yo recuerdo que en la declaración era, yo prefiero perder jugando así que ganar como ganan los franceses. Y los franceses dijeron, anda a llorarle a la... Porque ese partido era muy especial también para... Recién recordábamos a Thierry Henry, porque Henry era el ayudante técnico de Roberto Martínez. Y ya tiene una selección hoy día más experimentada, ¿verdad? El caso, bueno, Courtois, que es un arquerazo, ¿verdad? Lo conocemos muy bien. Vertonghen, lo tiene a Gianni Carrasco, ¿verdad? Lo tiene a Witsel, lo tiene a Eden Hazard, a Kevin De Bruyne, Batshuayi, el delantero. Pero claro, la misma del Mundial pasado. Y Lukaku no va a estar porque Lukaku se lesionó y es baja para los 2 primeros partidos. Más si llega a Bélgica, ¿verdad? Batshuayi en este momento está en el Fenerbahce, en su momento estuvo en el Chelsea, más tiempo, ¿verdad? En varias ocasiones estuvo en el Borussia Dortmund. Croacia, ¿verdad? Sí. Claro, o sea, hoy gana y despega. Porque Croacia empezó con Marruecos, justamente. Sí, y debería de ganar, ¿es favorito Bélgica? Totalmente. Activando tu plan de TV e Internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por esto y más, te conviene más tener todo contigo. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. En nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces. Que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Wonder representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE_PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indeca clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones Fuego. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bueno, el tema que les planteé, lo de Cerro Porteño, Arce, lo de Mateus, que yo sí soy Arce, quiero nomás adelantarme en mi opinión. Yo ya no permito que él vuelva.
Yo ya hago la gran Tenac, el técnico, y mira que tenés que tener, como dicen los españoles, los cojones para decirle, ya no quiero contar con este jugador como Cristiano Ronaldo. Arce tiene que hacer lo mismo. Acá ya, ¿sabes qué? Se van a desgastar por el pedo Yo creo que si viene este muchacho, querer explicar, ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. ¿Y para qué Pio Chiqui quiere más enfrentarle a él con el resto de sus jugadores para que aclare? Porque eso me dijo en la conferencia. Quiero personalmente que él aclare, porque quiero lo que esto se aclare y que se hable, dijo, ¿verdad? ¿Para qué ya vas a desgastar? Vos sabés que yo no creo que esto lo dijo de bronca, mamá, que quiere un frente a frente, un mano a mano acá, Claro, más de que aclare públicamente al plantel. Para mí, porque lo dijo en una parte. Pero Bruno, ¿sabes qué? Eso de aclarar, viste que hay veces que tu idea central es que aclare realmente qué es lo que pasó. Yo en esa conferencia hay una parte donde dice, yo quiero sentirlo. No enfatizó el tema de aclarar, yo quiero sentirlo. O sea, y eso, le decía, yo como lo entendía, quiero ver si se anima a decir todo lo que dijo allá, acá enfrente mío. Quiero sentirlo. Si tenés, ya que hablaste del tema de los cojones bien puestos, si te hace el macho, acá, o sea, en esa jerga. Yo sabes cómo tomé inclusive el comunicado, porque dijimos en la primera parte, terminó el primer tiempo 3-0 de España contra Costa Rica, cuando estábamos mirando lo de Japón-Alemania. El comunicado no tiene ni pie ni cabeza desde lo que es una explicación de la verdad, porque es una de dos, no puede jugar a dos puntas. Si sacó fuera de contexto, no hay necesidad de pedir disculpas. Yo creo lo que él Dani, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué para mí qué es esto? El tema del contrato. Claro, él quiere para mí, o sea, él ya es como que él se protege. Sí, claro, entonces mismo. Lo que vos decís también Arce. Es más, Dani, por eso te digo, Dani, que ese anticipo que vos dijiste de su tuit de la noche, él ya fue un anticipo para presentar este ropaje de la confusión y fuera de contexto. Claro, no, inclusive va hacia el tema de... Mira que el enfoque que le da. Así entendió. Habla barrera idiomática y hasta va hacia el tema racial, o sea, es un tema que la FIFA cuida demasiado, ¿pues entendés? Sí. Pero... Entonces yo creo que él ya está asesorado, ¿verdad? Claro, o sea, yo creo que ya huele lo que va a pasar. Yo creo que pero si yo soy Chiqui, yo te digo si yo soy Chiqui, le digo, ya no, ¿sabes qué? No quiero más desgastarme, porque te va a desgastar. Yo creo que Cerro se va a desgastar. Pero eso no está Arce se va a desgastar. Yo creo que sus compañeros se van a desgastar. Ya sé. O sea, amigo, que arreglen ustedes con él y que no venga más acá y se acabó la historia. Yo creo que no está en disputa eso. O Chiqui demasiado necesita. No. Un abrazo, amigo. Marcó la diferencia. Yo te dije que el primer brasileño en la historia que yo he visto que no sabe patear. Todo lo contrario. Claro. No, yo creo que en la conferencia ya Chiqui dio a entender que van a ver si hay mecanismos. O sea, lo que dijo a entender es que si hay algunas letras pequeñas, chicas en el contrato que permita una rescisión unilateral que no le cuesta absolutamente nada al club por lo que dijo. Entonces, ¿qué saca Mateos? Saca un comunicado. Antes con eso de la ignorancia, el fuera de contexto. Entonces, la barrera idiomática. Claro, ahora lo que está en disputa se sacó de contexto. Si puede llevarse una platita más. Así mismo. Y si Cerro se puede proteger. Eso no está en disputa el tema de que va a continuar o no. Pero yo te digo que no, guiando no por la conferencia de prensa de Chiqui nomás. Si vos tenés a Ariel esa parte, él mismo dice, quiero que venga a hablar con el plantel y aclaremos esto para que se hable y que me lo diga a mí yo de frente. Eso fue lo que dijo Chiqui. Pero no para que él siga. No para que él siga. Sino para decir, no te va a salir barato esto. No. Y porque hay en esa misma conferencia. ¿Pero para qué se va a desgastar, Dani? Es que hay un contrato, Bruno. No, o sea, espera. No, el contrato que dé a la dirigencia. Pero... Y que practique no sé dónde. ¿Qué va a decir la dirigencia después le dice, Chiqui, había sido que, ¿sabe qué? Tenés que comerte nomás el sapo y tiene que... Pero yo te digo lo del desgaste. Doctora Agüero... No, pero discutir lo que te estoy diciendo. ¿Para qué ella va a discutir más con él? O plantear un careo con él? Eso eso capaz ya no se llega. Yo creo que lo digo calentura para... Me gustaría frente a frente me haya dicho lo que... Pero el que menos debe querer hablar es él. Y la dirigencia también debe querer librarse del salario. O sea, nadie le va a decir Chiqui. Que no aportó nada. Claro. Y que, por un lado, arriesgás de que sea una manzana podrida en el vestuario y que te siga arruinando, enfermando el vestuario. Entonces, te sacás la manzana podrida y a la vez también te sacás un jugador que no aportó nada, que no sube ni no resta. O en este caso más resta porque te incendió el vestuario. No tiene una razón de ser que continúe. Sí. Pero yo si soy Chiqui ya le digo, muchachos, señores dirigentes, presidentes, no sé quién, vean ustedes, solucionen el problema, pero no. El 19 que no me aparezca acá.
el 19 de diciembre. No. Que va a arrancar si hay problemas contractuales, por ahí no sé, un asterisco, no sé, ¿cómo se llama esas letras chicas? Que practique en la ollita y está, y se acabó. ¿Qué va a hacer, amigo? ¿Para qué te vas a pelear en el vestuario con él? No, y él si logra eso, va a querer venderse al su mercado como el gran jugador que fue tratado injustamente por un grupo de racistas. Él no jugó donde estaba Morinillo ahora. Yo jugó en el Ceará. Creo que ayer. Ceará le demandó a Cerro cuando estuvo suspendido por dopaje. Sí. Ceará le demandó para que le pague el resto del dinero cuando él... Cerro se portó muy bien. Cerro se portó muy bien con él. Por eso yo me quedo con la frase Chiqui y comparto con él. No sé qué quiso hacer este muchacho. ¿Qué es lo que quiso lograr con esto? Yo creo que él sabía muy bien. Yo creo que él buscó él está buscando salir, ¿verdad? Y no sé, llevarse unos pesos seguramente, ¿verdad? Pero poner un poco lo de Chiqui. Nosotros también tenemos unas cuestiones de manejo de interior de vestuario, que evidentemente lo primero que seguramente vamos a hacer es hablar entre todos y que eso se aclare y se explique, porque al final quedó como una patada en los huevos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda es parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los momentos. Bueno, muchachos, estamos cerrando el programa. ¿Qué haría Federico con lo de Arce? Cerro Porteño y Mateus. Ya no lo tengo más en cuenta. O sea, ya no entraría en tu lista de convocados para la pretemporada. Claro, por capacidad primero y segundo por lo que dijo, ¿verdad? O sea, si un jugador con capacidad y que me lleve bien en este tiempo. Sí, es un Robert Morales, o qué capital del club, goleador. Se puede negociar. Charlemos. Como dice, es negociable, pero Mateo no. Ariel, vos... Va embora, país. Va embora. Bueno, está bien. Cumplimos con todo, Edgar, ¿verdad? Quedamos impecables. Bueno, nos vamos. Gracias por la atención. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. El suspendido Rally de Alto Paraná del mes de octubre, que tendrá continuidad este viernes 25 de noviembre, tendrá 4 pruebas especiales con 2 tramos que se repetirán en una oportunidad, a las 11:23 y a las 13:49. Serán los 21 kilómetros de Isla Puculubrax a Parque de Servicios Petrobras, mientras que a las 12:11 y a las 14:37 están programados los 6 kilómetros de Escuela 418 Toyota a Olería. Hasta el momento hay 29 inscriptos. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, combustibles